Muy buenas a todos. Como vimos en el canal recientemente, el tema más votado para estas próximas semanas ha sido el de criterios y técnicas de valoración de criptoactivos. Así que bueno, es en esto en lo que vamos a centrarnos a lo largo de una serie de 5 vídeos que vamos a ir realizando. Y el objetivo fundamental de estos vídeos va a ser, en primer lugar, que adquiráis vuestras propias herramientas para analizar criptoactivos, ¿vale? Determinar si consideráis que son pues, buenas o malas inversiones y también desarrollar un cierto criterio o un cierto juicio personal cuando escuchéis hablar, cuando leáis en algún sitio, en medios de comunicación, en redes, acerca de algún proyecto. Simplemente, pues bueno, que las cosas os suenen, que tengáis digamos, unos métodos personales para determinar si lo que os están contando tiene sentido para vosotros o no, o ya habéis escuchado en el pasado casos similares que a lo mejor pues no fueron bien en temas parecidos, bueno, un poco todo eso, ¿no? Ya sabéis que en este canal nos centramos mucho en análisis fundamental, es decir, todos los activos que buscamos y en los que invertimos, pues digamos, tienen una ventaja competitiva extraordinaria y creemos que tienen, digamos, pues fundamentales suficientes para aguantar incluso los peores escenarios de mercado. Así que lo que más vamos a centrarnos en estos 5 vídeos va a ser precisamente en esto, ¿vale? En criterios de análisis fundamental que digamos son muy diferentes con respecto a otros activos tradicionales. Y bueno, también adicionalmente sí que vamos a ver algo de análisis on-chain, algo de condiciones favorables de mercado para invertir, tendencias y narrativas de mercado y puntualmente a lo mejor algo de análisis técnico, quizá que yo puedo utilizar para mis inversiones, para entradas y salidas, que como sabéis son de plazo más bien largo. Pero bueno, en todo esto no nos centraremos mucho porque considero que es mejor tratarlo en vídeos posteriores y tratarlo en más detalle, más que hacer un vídeo o un conjunto de vídeos intentando barrer absolutamente todos los ámbitos del análisis. Pero bueno, sí para que tengáis un poco nociones de qué diferentes, digamos, herramientas tenemos y pues bueno, podáis empezar a hacer quizá vuestros primeros análisis. Entonces, estos 5 vídeos los vamos a estructurar de la siguiente manera. El vídeo que estamos viendo ahora va a ser un vídeo de introducción, ¿vale? A la inversión en criptoactivos. Y lo primero que nos vamos a preguntar es qué estamos comprando o en qué estamos invirtiendo cuando adquirimos un criptoactivo, ¿vale? Estoy seguro que muchos de vosotros todavía no tenéis esta noción muy clara, es decir, no tenéis muy claro qué adquirís cuando compráis un criptoactivo o cuando invertís en él. Pero esta es una pregunta fundamental que todo inversor debe hacerse digamos, cuando adquiere propiedad sobre un activo y en este caso pues no es menos. Entonces, vamos a resolver un poco esta pregunta, también a centrarnos en comparar los activos tradicionales con los activos cripto, que si ya leísteis el documento de portfolios de inversión del canal, pues tendréis unas nociones. Pero vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre los activos tradicionales y los activos cripto, ¿vale? En los vídeos anteriores lo que estuvimos viendo era una diferencia a nivel de mercado, es decir, cómo se estructuraba este mercado y qué arquitectura tenía diferente uno respecto de otro. Y aquí lo que vamos a hacer es centrarnos digamos, en los activos puntualmente, ¿vale? En cuáles son las diferencias entre esos activos. Después, en el segundo vídeo nos vamos a centrar en resolver la pregunta ¿cuándo? Dijimos que íbamos a resolver 4 preguntas y que la primera iba a ser el cuándo, es decir, cuáles son las condiciones favorables de un mercado cripto para invertir en él, ¿vale? ¿Cuándo podemos esperar que haya, digamos, un crecimiento en valor de los activos? ¿Cuándo podemos esperar que haya una mayor entrada de dinero, de inversores, etcétera, ¿vale? Y aquí vamos a ver pues diferentes métricas, diferentes indicadores o criterios que podemos seguir para, digamos, predecir o estimar cuándo podemos invertir con mayor seguridad. La segunda pregunta que vamos a resolver es el dónde, es decir, ¿dónde vamos a invertir? Pues el mercado cripto es un mercado que, como sabéis, avanza a una velocidad muy rápida, las tendencias tecnológicas cambian con una gran rapidez y con una gran, digamos, con un gran dinamismo. Entonces, el dónde invertir en cada momento es importante porque quizás estamos invirtiendo en activos que son muy buenos, pero a lo mejor no están coordinados o alineados con esas narrativas de mercado del momento. Y como sabréis, pues el mercado cripto se mueve mucho por fases, es decir, la fase del DeFi, la fase de los NFTs, la fase del crypto gaming, la fase del metaverso, la fase de los Layer 1, es decir, hay diferentes fases en las que los inversores centran mucho su atención en determinados focos o sectores del mercado y si no se está bien alineado con estas tendencias tecnológicas, pues es muy probable que por muy buenas inversiones que hagamos no tengamos, digamos, los resultados que esperamos, ¿vale?
La tercera pregunta, que va a ser, digamos, el grueso de esta serie de vídeos, va a ser el por qué. Es decir, ¿por qué por qué voy a invertir en uno de estos activos? Y esto, obviamente, nos trae pues, el análisis fundamental, ¿no? Aquí vienen los criterios para valorar y para analizar un proyecto y determinar cuáles son las razones por las cuales considero que este proyecto tiene fundamentales y tiene potencial de crecimiento y, por tanto, pues considero que es una buena inversión. Y por último, el último vídeo va a ser el cómo, es decir, cómo voy a invertir en este activo, es decir, en qué cantidades, qué técnicas o qué, digamos, qué herramientas de análisis técnico voy a utilizar para entrar en este activo, si voy a hacer alguna técnica de inversión específica. mmm, bueno, pues muchas preguntas relativas al cómo voy a ubicar este activo en mi portfolio, ¿vale? Y bueno, cómo voy a ganar exposición a él. Como no podía faltar en un vídeo de estas características, os dejo por aquí un descargo de responsabilidad, ¿vale? Antes de comenzar el vídeo, quiero avisarte de que yo no soy asesor financiero de ningún tipo, no tengo ningún tipo de certificado para ejercer como tal y tampoco estoy capacitado para ofrecer ni productos ni instrumentos financieros de ningún tipo, ¿vale? El fin para mí de este vídeo es puramente didáctico, es decir, no estoy realizando ningún tipo de recomendación ni de inversión ni de métodos de inversión, esto es simplemente un conjunto de técnicas y de métodos que yo he ido desarrollando personalmente a través de mi estudio y de mi experiencia y bueno, no están probados de ninguna manera ni los he sacado de ningún sitio y por supuesto si en algún momento tienes intención de utilizarlos te recomiendo que lo hagas bajo tu propia responsabilidad y con un estudio previo, ¿vale? De todo lo que vas a ver en el vídeo. Yo te sugiero que cualquier cosa que veas en este vídeo que esté digamos, en contra o a lo mejor no esté alineado con tu criterio propio, pues que seas abierto, que lo cuestiones y, bueno, pues que dudes de todo lo que te voy a comentar aquí, ¿vale? Bien. Y ahora ya sí, entrando en materia, la primera pregunta que hemos dicho que vamos a resolver es ¿en qué invierto cuando compro un criptoactivo? Bien, estoy seguro de que la mayoría de vosotros estaréis más familiarizados con el mercado tradicional que con el mercado cripto y de alguna manera veréis los activos dentro de este mercado digamos, como más tangibles o más intuitivos, o será más fácil de comprender para qué se utilizan, por qué se comercian. Y esto no es por otro motivo que porque, bueno, pues estamos acostumbrados a utilizar los productos, los servicios que hay en el entorno del mercado tradicional y por ello, pues no son más fáciles de entender, ¿vale? Dentro del mercado tradicional podemos distinguir cuatro mercados principales. Hay un mercado de commodities, un mercado de acciones, un mercado de divisas y un mercado de deuda. Bien. El mercado de commodities es un mercado de materias primas, de recursos naturales. Aquí lo que se comercian, digamos, son bienes o productos que sirven de base para generar o para producir todo lo demás, es decir, para producir diferentes bienes, para generar o para desarrollar nuevos servicios, para desarrollar infraestructuras. Todo ello requiere materias primas, ¿vale? Y estas se comercian dentro del mercado de las commodities. Dentro de los activos de las commodities, pues tenemos algunos muy reconocidos como el oro, el petróleo, también pues hay cultivos, diferentes tipos de metales, bueno, hay un poco de todo, ¿vale? En el mercado de las acciones, lo que tenemos básicamente, pues, bueno, pues son participaciones dentro de una empresa, ¿no? Una empresa al final, pues, emite un conjunto de acciones con el objetivo de financiar sus operaciones y sus actividades y los inversores que consideran que estas empresas tienen potencial de crecimiento o quieren participar en la gobernanza de esta empresa o simplemente pues bueno, tienen expectativas de retorno por como ya decimos, un crecimiento de esta, pues lo que hacen es comprar acciones o comprar participaciones de las empresas. Bien, el mercado de divisas, básicamente lo que se comercia, pues bueno, pues son simplemente eso, ¿vale? Diferentes divisas, diferentes monedas fiduciarias pues de diferentes países, como puede ser el dólar, el euro, la libra o cualquier otra. Bien. Y por último, pues la deuda es un mercado en el que nosotros adquirimos, digamos, prestamos dinero, puede ser a un gobierno o puede ser a una corporación, y de alguna manera nos comprometemos a dar ese dinero, a prestar ese dinero a cambio pues, de un retorno, ¿no? De un interés. Y este es el mercado de la deuda. Bueno, pues comparando esto con el mercado de criptoactivos, esto no es muy diferente, ¿vale? Podemos verlo de una manera muy similar y podemos diferenciar o categorizar los criptoactivos también de esta misma manera. Entonces, en primer lugar,
asociado a las commodities del mercado tradicional, pues en el mercado cripto tendríamos las cripto commodities, ¿vale? Y las cripto commodities, igual que en el mercado tradicional, son todos aquellos recursos o todas aquellas materias primas que sirven de base para construir, digamos, todo lo demás, pues en el mercado de criptoactivos, las cripto commodities son esas plataformas o esos activos que sirven de base en un entorno digital, por supuesto, para construir todo, digamos, todos los ecosistemas, todas las aplicaciones y todo lo demás que hay en este mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de recursos o qué tipos de, digamos, materias primas, podríamos decir, hay en el mercado cripto? Bueno, pues por ejemplo, una plataforma blockchain, como podría ser Ethereum, Solana o Cardano, son, digamos, son commodities, ¿no? Son plataformas o son infraestructuras donde se construye todo lo demás. Al final, cuando uno participa en una de estas redes o cuando uno invierte en una de estas redes, lo que está haciendo es comprar un recurso o comprar una infraestructura que sirve para construir muchas cosas más, ¿vale? Entonces, esto podría ser un ejemplo de una commodity en el entorno cripto. También podríamos tener almacenamiento descentralizado, es decir, el almacenamiento en el entorno digital es un recurso porque es limitado. Nuestro ordenador puede tener más o menos, a lo mejor tenemos que solicitar pues a alguna empresa como por ejemplo Dropbox o Apple que nos suministre algo de almacenamiento adicional. Entonces esto es un recurso que nosotros pues bueno, buscamos muchas veces, ¿no? para nuestras aplicaciones o para nuestras funciones. Y en el entorno cripto, el almacenamiento descentralizado, es decir, ese almacenamiento que está provisto desde muchos ordenadores distribuidos por todo el mundo, pues es un recurso, ¿vale? Es un recurso o es una materia prima que sirve para muchas funciones. Y también, pues otro ejemplo sería el del poder computacional, por ejemplo, si hay que desarrollar tareas que son muy costosas o que a nuestro ordenador le requieren, digamos, o no tienen la suficiente capacidad o las suficientes prestaciones técnicas para desarrollarlas, pues lo que hacemos es solicitar que esa tarea se lleve a cabo en otro lugar, ¿vale? Muchas veces es en servidores de las empresas, pero en este caso, en vez de ser en servidores centrales, como vimos ya en vídeos anteriores, de una empresa como Amazon, por ejemplo, o Google, pues este servicio está provisto desde una red descentralizada de ordenadores que todos ellos están proporcionando su poder a resolver esa tarea que yo he pedido, ¿vale? He solicitado. Entonces, eso serían las cripto commodities, que como hemos dicho son recursos digitales para crear, que sirven como de infraestructura para todo lo demás. Bien. Los cripto tokens son los análogos a las acciones, ¿vale? Son esas, digamos, esos tokens o esas unidades digitales que lo que hacen es nos dan una participación dentro de un protocolo, ¿vale? Aquí no hablamos de acciones porque realmente esto no es una empresa, ¿vale? Nunca vamos a hablar de empresas en el entorno cripto, vamos a intentar evitarlo. Pero los cripto tokens, digamos, serían análogos a las acciones porque dentro de un programa, dentro de una aplicación o dentro de un protocolo me dan una participación. Es decir, yo con uno de estos tokens puedo participar, digamos, en este protocolo, puedo utilizarlo, adquiero en muchos casos gobernanza sobre este, ¿vale? Entonces son similares, digamos, a la función de las acciones. Es cierto que muchas veces cuando yo adquiero una acción no tengo una utilidad, digamos, no tengo unas ventajas a nivel de utilidad o no compro una acción para poder utilizar los productos de la empresa, en el caso de los cripto tokens sí, pero digamos que de alguna manera sí que me dan participación sobre ese protocolo, entonces es bastante similar o es comparable a una acción, ¿vale? Por otra parte tenemos las criptomonedas, que como ya me habréis escuchado decir alguna vez, es un término que intento evitar al máximo cuando se habla en general del mercado cripto, porque igual que una acción o una commodity o un documento de deuda no es una moneda, no decimos que el mercado tradicional es un mercado de monedas, pues el mercado de criptoactivos tampoco es un mercado de monedas, ¿vale? Las criptomonedas, igual que las divisas, que aquí está la comparación, sirven para realizar pagos, para transferir dinero, etcétera, ¿vale? Entonces, la criptomoneda es un elemento esencial dentro del ecosistema cripto, pero no todos son criptomonedas, porque no todas ejercen la función de moneda o de divisa. Entonces, por ejemplo, pues Bitcoin es el ejemplo claro de una criptomoneda que su función es simplemente, más allá de que luego se le haya asignado digamos, el calificativo de reserva de valor y demás, es un activo que sirve para transferir valor y para realizar pagos a nivel descentralizado, ¿bien? Entonces, aquí tendríamos la tercera categoría. Y por último, la deuda, digamos que no existe un
No existe una configuración o un elemento en el mercado cripto que yo pueda, digamos, comprar y que represente deuda, pero a través de los smart contracts y de diferentes aplicaciones descentralizadas, sí que puedo prestar dinero o puedo pedir préstamos, ¿vale? Hay deuda dentro del mercado cripto, hay los mismos intereses, incluso bastante superiores a los del mercado tradicional, y estos no se gestionan a través de activos específicos, como os comentaba, sino que simplemente son smart contracts que regulan que esta deuda pues se cumple, ¿vale? Que las dos partes cumplen, digamos, con su actividad dentro de esta deuda. Cuando comparamos activos tradicionales y activos cripto, hay un ámbito fundamental que debemos cuestionarnos como inversores y es el de la regulación. Es algo que suele pasarse bastante por alto, pero que sin embargo tiene bastante importancia. Seguro que muchos de vosotros habréis escuchado el término de contratos de inversión, o mejor dicho, de forma más habitual en inglés, la palabra securities. Digamos que un security es todo tipo de producto financiero o todo tipo de activo que se clasifica bajo un mismo paraguas regulatorio, ¿vale? Son aquellos que, digamos, cumplen ciertas características y eso hace que tengan las mismas exigencias para ser registrados y también que funcionen bajo un mismo marco regulatorio. Entonces, aquí entran la mayoría de activos tradicionales como las acciones, los bonos, etcétera. Bien. Si vamos a invertir en cripto, pues no basta con asumir que, como todo el mundo lo hace, pues invertir en cripto y comprar cripto es totalmente lícito, ¿vale? Hay que tener un poco de entendimiento de cuál es el estado de los criptoactivos dentro de lo que es el marco regulatorio y entender pues cuál puede ser, digamos, el futuro de la regulación de estos nuevos activos. Entonces, para categorizar un activo como un security, normalmente digamos que los organismos o las entidades reguladoras lo que hacen es utilizar el conocido test de Howey, ¿vale? O de Howey, que básicamente consiste en responder principalmente a 4 cuestiones, ¿vale? Estas 4 cuestiones son las siguientes. ¿Es una inversión de dinero? ¿Hay una expectativa de retorno sobre la inversión por parte del inversor? ¿Es una inversión de dinero realizada sobre una empresa común? ¿Y se derivan los ingresos del esfuerzo de otros o de terceros? Bien, habréis escuchado con casi toda seguridad en redes sociales, medios de comunicación, etcétera, este conflicto que está habiendo, este conflicto legal entre la SEC, la agencia reguladora estadounidense, y XRP, ¿vale? Ripple. Esto principalmente consiste en que la SEC alega que Ripple estuvo ejerciendo sus actividades como una security sin estar registrada como tal, ¿vale? Esto es una señal de que ahora mismo las entidades reguladoras en general no tienen idea de cómo regular estos activos porque no los entienden, porque no saben cómo funcionan. Entonces, hay una declaración que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace ya unos años con un caso que bueno, no tenía nada que ver con esto, pero que se aplica perfectamente y es que decían que cuando el comprador está motivado por el deseo de usar o consumir el producto adquirido, las leyes de las securities no aplican. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir principalmente que si yo estoy comprando un activo o un producto con la intención de utilizarlo y no con la intención de obtener un retorno a cambio, entonces este activo no puede considerarse como un security, ¿vale? Y no puede registrarse y funcionar bajo el mismo marco legal. Esto sobre todo tiene aplicación a la segunda pregunta del test de Howey, que es el de ¿hay una expectativa de retorno sobre la inversión? Antes lo que hemos dicho es que la diferencia principal entre una acción y un criptotoken o en general entre los criptoactivos es que yo los criptoactivos, a pesar de que a día de hoy se especule con ellos y suban en precio y bajen debido a la demanda, a la especulación y demás, yo los criptoactivos los utilizo o los compro, los adquiero para utilizar un protocolo, una aplicación, ¿vale? No están pensados para especular con ellos y ganar o perder dinero. O sea, ese no es su objetivo. Su objetivo es que yo con esos tokens adquiera una participación sobre una red o sobre un protocolo y por tanto puedo utilizarlo, ¿vale? Entonces, la segunda pregunta está muy clara desde mi punto de vista y está totalmente respaldada por esta declaración del Tribunal Supremo y es que no hay necesariamente una expectativa de retorno sobre la inversión, sino que la inversión, que no es una inversión, sino esta adquisición o esta compra, se realiza con el objetivo de, como dicen aquí, está motivado por el deseo de usar o consumir, ¿vale? Entonces, para mí personalmente esta segunda pregunta está muy clara. La primera, bueno, también está muy clara y evidentemente sí es una inversión de dinero, ¿vale? Hay que comprar estos tokens, estos criptoactivos, hay que comprarlos con dinero real.
El si es o no una inversión de dinero en una empresa común es algo que está bastante discutido y no está nada claro. Para mí personalmente no lo es. Yo considero que las fundaciones o los conjuntos de desarrolladores que crean estos protocolos y que luego se descentralizan en manos de, digamos, de la comunidad no son empresas comunes, aunque hay quienes dicen que sí es así, pero bueno, esto está por discutir todavía. Y por último, se derivan los ingresos del esfuerzo de otros, pues también es algo que da lugar a muchas dudas porque realmente estos protocolos muchas veces están operados por nodos validadores, que son, digamos, pues los mineros o son esos, digamos, esos nodos donde tiene lugar la validación de las transacciones, digamos, el desarrollo de la blockchain y el mantenimiento, etcétera, ¿vale? Entonces podría decirse de alguna manera que los ingresos pues podrían proceder del esfuerzo de otros, aunque no realmente, porque hay una demanda en todos estos protocolos, en estas redes, que hace que cada vez se utilicen más aplicaciones, cada vez se construyan mayores funciones. Entonces, también hay mucho debate en torno a esta pregunta y no está claro cómo responderla bien. Sin embargo, para mí lo importante y el resumen global de todo esto es que actualmente está aceptada esta declaración del Tribunal Supremo, y es que cuando el comprador está motivado por el deseo de usar o consumir el producto adquirido, las leyes de las securities no aplican. Con lo cual, en cripto es muy evidente que cuando yo estoy comprando un criptoactivo no necesariamente tengo que tener una expectativa de retorno, sino que lo estoy adquiriendo con el objetivo de poder, digamos, utilizar el protocolo, ¿vale? Hay gente que entra con una expectativa totalmente diferente. Seguramente muchos de vosotros también, vuestro único objetivo no sea participar en el mercado, o participar en la tecnología y en los protocolos, sino simplemente ganar dinero a cambio, pero la realidad es que eso es digamos, el lado especulativo de este mercado y no el lado tecnológico o el lado funcional, que es para el que está diseñado. Bien. Por último, y lo más importante con respecto a este apartado de regulación, lo que quiero es que tengáis estas preguntas en vuestra cabeza y esta noción de cómo, digamos, calificar un activo desde el punto de vista regulatorio, para que cuando os surja una nueva oportunidad de inversión, o cuando simplemente estéis analizando un activo por interés o escuchéis hablar de algún activo en concreto, podáis prever o podáis estimar por dónde van a ir los tiros en cuanto a la regulación de este activo, ¿vale? Simplemente respondiendo a estas preguntas y sabiendo si la persona que está comprando este activo lo que pretende tras esta acción es simplemente obtener un retorno a cambio, porque él no está utilizando ningún tipo de aplicación ni ningún tipo de protocolo y ese activo no le proporciona una ventaja ni ningún acceso concreto, o si realmente sí que está haciendo esa compra o esa adquisición con el objetivo de utilizar el protocolo y por tanto pues no entraría probablemente debajo de este paraguas, ¿vale? Estas preguntas las podéis llevar siempre a mano, acordaros del test de Howey, acordaros de esta declaración de la SEC y del Tribunal Supremo, y con eso podéis estimar más o menos cómo va a ser la regulación de un activo, digamos, según la regulación vigente, ¿vale? Según lo que sabemos ahora, que obviamente en el futuro puede cambiar y probablemente con el crecimiento de este mercado pues aparecerá nueva regulación, nuevas leyes y demás. Como decíamos al comienzo del vídeo, lo siguiente que vamos a ver son los factores comunes a ambas clases de activos, ¿vale? Tanto a los activos del mercado tradicional como a los activos del mercado cripto. La primera similitud y la más importante de todas, con muchísima diferencia, también la más olvidada por los inversores del mercado cripto, es que el precio de un activo depende siempre de la oferta y la demanda, ¿vale? Es una función de estos dos elementos de una ley muy simple, que es la ley de la oferta y la demanda. Y esto se aplica tanto al mercado tradicional como al mercado cripto. Muchas veces en el mercado cripto olvidamos que los activos no suben y bajan de precio por condiciones superiores, ni son leyes ajenas a las que estamos acostumbrados, o sea, no hay nada de diferente. Los mecanismos detrás de esa oferta y esa demanda pueden ser muy diferentes, y de hecho lo son, pero el hecho de que el precio de un activo simplemente está influido por esa oferta y esa demanda es tanto el mismo en el mercado tradicional como en el mercado cripto, ¿vale? Entonces, esto es muy importante no olvidarlo nunca, porque considero que una de las preguntas más importantes a la hora de valorar un activo es de dónde procede la demanda, ¿vale? Esto lo vamos a ver muchísimo en la parte de análisis fundamental, porque no es tan sencillo de ver y muchas veces olvidamos que para que el precio de un activo suba
hay que demandarlo, y la demanda no tiene siempre que ser y no debe ser siempre simplemente por carácter especulativo, sino que debe venir de actividades o de funciones que estén fundamentadas, ¿vale? Tiene que estar justificada esa demanda de alguna manera. Entonces, el preguntarnos si existen mecanismos naturales asociados a este activo que aumenten su demanda es fundamental, ¿vale? Porque muchos activos, muchísimos, me atrevería a decir que la mayoría, están fundamentados en demanda especulativa, es decir, en que los inversores lleguen, esperen que el precio suba porque hay mucha expectativa en torno a este activo, o porque se está mencionando mucho, o por lo que sea, entonces eso hace que el precio suba, ¿vale? Eso no es lo que buscamos y eso no es acorde a una buena tecnología y a una buena inversión. Para poneros un ejemplo, en Ethereum, para yo poder utilizar una aplicación o para yo crear una aplicación, necesito tener Ether, ¿vale? O sea, necesito tener el token nativo a la blockchain. Esto implica que hay un mecanismo, perdón, de demanda del activo. Es decir, si hay mucha gente utilizando Ethereum y hay mucha gente desarrollando en Ethereum, pues eso implica que de forma natural los inversores, los usuarios, los desarrolladores, todos están demandando Ethereum sin necesidad de estar especulando un precio con el precio de él, ¿vale? O sea, del activo. Entonces, este mecanismo de demanda natural es importante para entender que el precio tiene potencial de crecimiento, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy jugando un videojuego de NFTs y el token de este juego pues sirve para comprar estos NFTs, para mejorarlos, para adquirir habilidades, etcétera, pues entonces hay una demanda detrás de todo esto que impulsa el precio, ¿vale? Hay algo que está moviendo el precio que no es simplemente que los inversores lleguen y especulen y esperen que el precio suba por cualquier tipo de ciencia infusa, ¿vale? Entonces, este primer principio es el más importante de todos y os aconsejo que lo recordéis siempre que podáis. Bien, el segundo es que un inversor, tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto, puede invertir con expectativas de retorno, por participación en la gobernanza o por ambos, ¿vale? Por ejemplo, en una compañía, digamos, yo puedo adquirir acciones de una compañía para participar en la junta de accionistas o puedo adquirir participaciones en una compañía porque creo que la compañía tiene futuro, tiene potencial de crecimiento y por tanto creo que voy a obtener retornos digamos, de esta inversión o por ambos, ¿vale? Simplemente porque a lo mejor pues digo, mira, voy a comprar participación para yo tener parte en la gobernanza de la compañía, mejorar la compañía y por tanto yo obtener retornos, ¿vale? Hay muchas combinaciones, pero pueden tener lugar. En el mercado cripto es igual, ¿vale? Yo puedo adquirir participaciones dentro de la red de Ethereum para tener voz y voto dentro de la red de Ethereum y al mismo tiempo, pues bueno, puedo comprar los tokens por pura especulación con la idea de obtener beneficios, ¿bien? Tercera, la expectativa de retorno puede proceder de la revalorización del activo o de actividades, de otras actividades. Bien, en una empresa, por ejemplo, pues yo cuando compro acciones, pues puedo invertir con la idea de la revalorización de la acción o puedo invertir con la expectativa de obtener dividendos o puedo invertir en deuda, ¿vale? Entonces, en cripto lo mismo. Yo puedo esperar que mis criptomonedas, mejor dicho, mis criptoactivos crezcan en valor porque mucha gente las demanda y por tanto tienen un valor mayor en el mercado, o pues puedo invertir en ellas, es decir, puedo adquirirlas y ponerlas en staking, ¿vale? Es decir, tener un retorno fijo anual, puedo simplemente obtener intereses por prestar mis tokens, etcétera, ¿vale? Hay muchas combinaciones y no todas tienen por qué ser la propia revalorización del activo que estoy comprando. La cuarta, bueno, esta es quizá bastante obvia, pero también a veces se puede olvidar y es que el éxito del proyecto depende en gran medida de la competencia y la calidad del equipo y los desarrolladores. ¿Vale? Hay que ver siempre en análisis fundamental del mercado tradicional, en el cual yo no me considero experto para nada y no soy inversor en el mercado tradicional mayoritariamente, pero soy consciente de que uno de los mayores puntos a mirar o analizar es, digamos, pues el equipo directivo, el organigrama, etcétera, ¿vale? Son las características de la gente y de las personas, digamos, que hay detrás de ese proyecto. Entonces, en cripto esto no es diferente. Las personas que hay detrás, su experiencia, el background, digamos, o la trayectoria tanto, digamos, académica como profesional que tengan, etcétera, todo ello influye y es importante a la hora de valorar un proyecto. En quinto lugar, los criptoactivos en su nivel básico pueden comerciarse de manera similar a los activos tradicionales, aunque detrás de las escenas ocurre algo muy diferente. Esto simplemente quiere decir que para comprar un criptoactivo, si no quiero salirme de lo convencional y simplemente lo compro en un exchange centralizado,
esto no es diferente de comprar acciones, ¿vale? Es exactamente igual. No está sucediendo lo mismo, esos activos no tienen lugar o no se mueven en el mismo entorno o en, digamos, el mismo tipo de estructura de datos, pero la realidad es que yo estoy comprando un activo y pues no tiene mucha diferencia, ¿vale? Podría operar perfectamente una persona en el mercado tradicional o un criptoactivo sin necesidad de tener mucha experiencia en este mercado nuevo. Y ya por último, decir que ambos mercados están sujetos a los mismos factores psicológicos, influencias externas, manipulación institucional, etcétera, ¿vale? Muchas veces, pues todos estos factores que vemos en los medios de comunicación, esta forma de actuar de las personas a la hora, o de los inversores a la hora de comprar y vender movidos por las emociones, estas influencias macroeconómicas debidas a la inflación, a los tipos de interés, etcétera. Todo ello también tiene una influencia y está muy correlacionada en el mercado tradicional con el mercado cripto, ¿vale? Aunque luego haya factores específicos de cada uno, pero hay una correlación bastante grande. Y como no, después de las similitudes vienen las diferencias, ¿no? Ahora vamos a ver las diferencias entre los activos del mercado tradicional y los activos del mercado cripto. La primera de ellas es que los activos convencionales están asociados a bienes y servicios físicos, mientras que los criptoactivos existen en un entorno digital y distribuido. Esto ya lo vimos en los primeros vídeos, vimos que la arquitectura del mercado tradicional es mayoritariamente centralizada, mientras que la arquitectura del mercado cripto es distribuida, es descentralizada. Y además de esto, digamos que es evidente que los activos del mercado tradicional, los activos convencionales, están asociados a bienes y a servicios tangibles, ¿no? A cosas que las personas utilizamos y consumimos de una forma física. Aunque una empresa de alguna manera ofrezca servicios digitales, por ejemplo, como comercio digital, publicidad, enseñanza, cualquier tipo de ámbito digital, esta empresa tiene unos empleados, tiene un balance, tiene una cuenta de resultados, tiene que estar registrada, es decir, todo ello lo hace que sea de alguna manera un entorno físico, ¿no? Y que lo que producen y lo que hay en torno a esta empresa pues sea algo físico y tangible. Los criptoactivos, por otro lado, existen en un entorno completamente digital, es decir, no hay una representación física de los criptoactivos ni de estos códigos o de estos algoritmos que hacen que funcionen, ¿vale? La blockchain no es más que un programa y los criptoactivos son un programa, entonces esto no existe a nivel físico y es importante a tener en cuenta porque, como ya hemos comentado alguna vez en un canal, a la hora de valorar una empresa por, digamos, los gastos que destina a producir estos bienes o estos servicios, pues obviamente tiene una influencia el precio de las materias primas que utiliza, condiciones económicas, tipos de interés bancario, todo esto tiene influencia, pero en un criptoactivo esto no es así porque no tienen algo físico que los respalde, ¿vale? No hay una materia prima con la que se construyen estos criptoactivos, no se construyen gracias a préstamos bancarios, etcétera. Es decir, son completamente diferentes en el enfoque que se les da, ¿bien? Por otra parte, la demanda está asociada a una utilidad del criptoactivo y no solo a la inversión. Esto lo hemos comentado tanto al principio comparando los tipos de activos de ambos mercados como en la parte de regulación. Aunque mucha gente entra en este mercado con la intención de obtener retornos por su inversión, la realidad es que los criptoactivos están diseñados con el objetivo de servir como medio de acceso a un protocolo, a una aplicación o a determinadas funciones, ¿vale? Yo cuando compro este criptoactivo tengo la capacidad de operar dentro del protocolo en el que existe o dentro de la aplicación específica en la que existe, ¿vale? Entonces esto es muy importante, tiene que ver, ya hemos visto por una parte con la regulación, pero también tiene mucho que ver con la demanda del activo, con la demanda y los mecanismos naturales de demanda del activo. En tercer lugar, tenemos que la emisión del criptoactivo, así como su esquema de emisión, están definidos desde su lanzamiento algorítmicamente. Esto es fundamental, esto es muy importante. Habréis escuchado que los gobiernos a nivel mundial han estado emitiendo dinero e inyectando liquidez en las economías para intentar salvarla después del COVID, para intentar mitigar su deuda, para salvar a las compañías que estaban prácticamente en quiebra. Todo esto lo que hace, obviamente, o sea, además de intentar recuperar la economía, tiene un efecto enorme en la devaluación del activo, ¿no? En la devaluación de la divisa, porque si al final tú tienes, digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una compañía, si una compañía tiene 1000 acciones
y entonces hay un precio por esas 1000 acciones y de repente introduce otras 500, pues el precio de esa compañía total y de las acciones se diluye, ¿no? Se diluye entre más acciones y eso hace pues que tenga un efecto en el precio, ¿no? Entonces, la característica de los activos tradicionales o de las divisas tradicionales en general, de todo este mercado tradicional, es que no hay un control o no hay una manera de determinar cuál va a ser en el futuro la emisión total o la tasa de emisión de nuevos activos. Esto es algo que no ocurre en cripto y es fundamental porque a la hora de evaluar un proyecto es probablemente uno de los aspectos más importantes que podemos tener en cuenta, y es cuál va a ser la emisión final, cuál va a ser la tasa de emisión a lo largo del tiempo y cómo va a casar esta tasa de emisión con la demanda que va a haber del activo, ¿vale? Aquí, jugando con estas dos piezas, con estos dos engranajes, vamos a ver cuál va a ser la convergencia entre demanda y oferta, u oferta y demanda, y por tanto podemos estimar si el precio es lógico que vaya a crecer en el tiempo o no. Bien, entonces, muy importante tener en cuenta esto, que un criptoactivo siempre tiene predefinida desde el momento en que se lanza cuál va a ser su emisión total, es decir, cuál va a ser la cantidad total de este activo y a qué tasa se va a producir. Por ejemplo, Bitcoin sabemos que algorítmicamente tiene un límite de 21 millones de Bitcoin y que por cada bloque que aproximadamente se genera cada 10 minutos, a día de hoy se crean 6,25 nuevos Bitcoin, ¿vale? Algo que en el tiempo, cada 4 años aproximadamente, pues va cambiando, se va recortando en un 50%. Y bueno, pues simplemente tener esto en cuenta porque veremos mucho acerca de el estudio del esquema de emisión de los activos. Bien, en cuarto lugar, la información económica del criptoactivo es completamente pública y accesible de manera permanente. Vale, una empresa o incluso un gobierno, todos ellos, cuando reportan la información, cuando muestran sus balances, sus cuentas de resultados, etcétera, esto lo hacen periódicamente, pues según esté establecido, ¿no? Puede hacerse trimestralmente, puede hacerse anualmente, es decir, yo no tengo información constante, continua de lo que está ocurriendo en la empresa, sino que lo sé con un determinado periodo temporal. En cripto, gracias al análisis on-chain, es decir, al ser sistemas completamente digitales y a quedar un registro continuo de todo lo que está sucediendo, yo tengo accesibilidad, tengo acceso las 24 horas del día, 7 días a la semana, a toda la información de lo que está ocurriendo en la blockchain en cada momento, ¿vale? Otra cosa es si sé interpretarla o no, pero la información está ahí. Entonces, eso es muy importante y es una herramienta única del mercado o de los activos cripto que no existe en el mercado tradicional. En quinto lugar, el mercado cripto mantiene una fuerte correlación con un activo principal, que es el Bitcoin, ¿vale? Por ahora, aunque ya hemos empezado a ver a lo largo de los últimos meses una cierta pérdida de correlación o hemos visto desmarcarse algunos activos con respecto al Bitcoin en determinadas fases del mercado, lo habitual es que el mercado esté correlacionado con Bitcoin y esto pues obviamente en el mercado tradicional no es así, no hay un activo de referencia que guíe a todos los demás, sino que pues bueno, puede haber sectores diferentes que vayan, digamos, a destiempo, ¿no? O crezcan o no crezcan en determinados momentos. Después tenemos que cualquiera puede lanzar un criptoactivo, pero no cualquier empresa puede cotizar en bolsa. Es decir, al final la diferencia entre un criptoactivo y una acción, ya hemos visto que ambas se pueden comprar, pero la cosa es que el criptoactivo lo puedo lanzar yo mismo mañana, es decir, yo puedo coger mañana, desarrollar un criptoactivo, lo lanzo y vosotros podéis comprarlo, ¿vale? Los inversores pueden comprarlo. Para yo poder hacer esto con una empresa y que la gente pueda comprar acciones de mi empresa, esto requiere un proceso muchísimo más largo, una capitalización de mercado determinada, es un proceso muchísimo más complejo y obviamente pues digamos da menos acceso a la mayoría de los inversores, ¿vale? O a la mayoría digamos de también incluso de desarrolladores. Después tenemos que el mercado tradicional es un mercado regulado y el mercado cripto aún carece de una regulación clara, ¿vale? Esto, bueno, es evidente, ya lo hemos visto. El mercado tradicional hay unas normas muy claras, hay un marco regulatorio muy establecido y el mercado cripto pues todavía no se sabe cómo se debe categorizar estos activos, qué regulación deben tener, etcétera, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta y valorarlo siempre porque no es un mercado que esté claramente regulado a día de hoy. Y por último, el inversor tiene propiedad absoluta sobre sus criptoactivos. Ya hemos visto que puedo coger mis cripto, enviarlos a un wallet y almacenarlos ahí y hacer con ellos lo que yo quiera. Y nadie salvo yo tiene propiedad sobre esos activos. Esto obviamente no sucede en el mercado
tradicional, porque las acciones o las gestiona un banco, o las gestiona un broker, o las gestiona un gestor, o un fondo de inversión, o lo gestiona quien tenga que gestionarlo, pero yo no tengo una propiedad real sobre mis activos, igual que tampoco tengo una propiedad real sobre el dinero que tengo en el banco, pues tampoco tengo una propiedad real sobre diferentes tipos de activos, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco, a mi parecer, las diferencias fundamentales o más representativas entre ambos mercados. Ahora vamos a centrarnos en aspectos clave en la valoración de los criptoactivos. Vamos a ver algunas de las ideas fundamentales que tengo siempre en mente a la hora de operar o de invertir en cripto, cosas que trato de no olvidar en ningún momento, y también algunos de los métodos y de las técnicas que yo personalmente utilizo para tratar de mantener mis estudios de los proyectos de una forma metódica, de una forma estandarizada, ¿vale? Para intentar sistematizar todo el proceso, seguir como una especie de guía de pasos y no salirme de, pues digamos, de lo que son mis principios como inversor en cripto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una tecnología que, como ya hemos dicho muchas veces, es muy nueva, ¿vale? Es muy inmadura. Esto implica que hay una elevada competencia porque hay un flujo muy grande de desarrolladores, de inversores, de capital dentro de este mercado, lo que está haciendo que crezca a una velocidad muy rápida, ¿vale? Entonces, ahora mismo podemos invertir en más de 15.000 activos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que de nuestro portfolio, los activos que ahora mismo consideramos fundamentales y que probablemente sean muy buenos activos, si no haya una competencia clara, está prácticamente garantizado que esa competencia o está y no la conocemos o va a llegar pronto, ¿vale? No hay generalmente muchos sectores o muchos activos que se mantengan durante mucho tiempo a la cabeza de un sector o a la cabeza del mercado, ¿vale? Estos son contados y muy específicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay una elevada competencia y que en cualquier momento nuestros activos pueden ser sustituidos por tecnologías mejores o tecnologías más innovadoras. Bien, lo siguiente dentro de la elevada competencia es lo que se conocen como proyectos blue chip. Los proyectos blue chip son aquellos que llevan mucho tiempo en el mercado, ¿vale? Son aquellos que ya han demostrado que pueden mantener sus ventajas competitivas a pesar del paso de los años y que por muchos proyectos nuevos y tecnologías nuevas que lleguen, estos proyectos siguen predominando en su sector, ¿vale? Son proyectos muy complicados, digamos, de sacar de esa posición y además pues tienen interés por lo general de inversores con gran capital para poner una parte importante, es decir, parte de su grueso del portfolio en ellos, ¿vale? Porque obviamente tienen una confianza de que estos proyectos pues van a seguir creciendo, se van a mantener y no son proyectos que aparecerán y desaparecerán en cuestión de unos pocos años. Y además hay que tener en cuenta que hay mentes brillantes en este mercado, ¿vale? O sea, de los muchos proyectos que surgen con frecuencia, no solamente hay mentes dedicadas solamente a este ámbito, sino que hay mentes brillantes de mercados tradicionales o de empresas más convencionales que han entrado en este mercado y que se están centrando en desarrollar ideas aquí, ¿vale? Algo que también es importante tener en cuenta cuando veamos que pues, personas reconocidas o empresas importantes o digamos, o gente con experiencia, pues entra en este mercado a desarrollar algo, es algo que, bueno, pues nos puede dar buena información y es importante. Bien, lo segundo es que la innovación es muy rápida, ¿vale? Esto es un poco similar a lo que le decíamos antes. Hay proyectos nuevos a diario y esto implica que tenemos que estar actualizados y tenemos que estar constantemente reconociendo, identificando el mercado para saber si estamos bien posicionados, si hay algún aspecto en el que tengamos que buscar exposición, si algunos de los activos de los que tenemos en el portfolio están en riesgo, etcétera, ¿vale? Hay que tener una actualización constante para mantenerse un poco al ritmo de esta rápida innovación. Surgen tecnologías disruptoras con mucha frecuencia, ¿vale? Esto lo hemos visto constantemente con los Layer 1, con el crypto gaming, con el metaverso, con las soluciones de escalabilidad. Surgen nuevas tecnologías constantemente que hace que las anteriores o queden obsoletas o pasen a segundo plano. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo estamos viendo ahora mucho con las soluciones de escalabilidad de Ethereum. Estamos viendo que lo que son las sidechains, que son las soluciones clásicas o más, digamos, o más antiguas, están pasando a un segundo plano y están apareciendo nuevas soluciones con una mejor tecnología, una tecnología que nos promete mejores resultados, ¿no? Entonces, es importante también ir haciendo un seguimiento de esa exposición y no perdernos las nuevas tendencias y quedarnos en las antiguas.
Y bueno, pues hay una, como decíamos también, explosión de desarrolladores, hay un desarrollo enorme que va entrando y esto es muy importante, siempre intentar seguir a los desarrolladores. Es decir, en el mercado cripto se dice muchas veces, sigue al dinero inteligente y sigue a los desarrolladores. Si los desarrolladores van a una determinada cadena, van a una determinada red, eso es una señal excepcional de que ese ecosistema está creciendo y que tiene el interés de profesionales y de gente que apuesta por ella, ¿vale? Entonces, una explosión de desarrolladores en un ecosistema, cuando veamos un flujo de desarrollo a un ecosistema específico, tenemos que saber que eso es una muy buena señal. Bien, en tercer lugar, que la tecnología sea tan nueva implica que es de difícil comprensión y es difícil adaptarse, ¿vale? Para mucha gente es difícil la adaptación o la adopción de esta tecnología a las infraestructuras convencionales. Hay una diferencia muy clara entre esta tecnología y tecnologías que ya conocemos, el hecho de la descentralización, la blockchain, los protocolos de consenso, todo eso se hace a veces un poco ajeno y complicado de entender para, digamos, para el inversor, incluso para la persona media. Y bueno, pues eso también obviamente influye porque actualmente el porcentaje de personas que operan en cripto o que han operado cripto alguna vez es muy muy bajo, ¿vale? Y eso obviamente pues desde el punto de vista de un inversor es muy importante tener en cuenta. Después tenemos que hay teoría y conceptos ajenos al perfil medio. Como decíamos antes, pues es complicado muchas veces entender estos nuevos conceptos, especialmente si el perfil del inversor o de la persona no es muy técnico, pues se nos puede hacer un poco lejano el entender diferentes conceptos y diferentes teorías dentro de toda esta tecnología, de este conjunto de tecnologías. Y por supuesto, pues se hace muy hostil a generaciones no tecnológicas. Ya lo hemos visto en gobernadores o políticos, lo hemos visto en miembros de Congreso, en reguladores, gente que ya lleva muchos años en el negocio y que ya está muy acostumbrada a gestionar un mercado tradicional que conoce como la palma de su mano, pues de repente todo esto se hace muy complejo y por supuesto pues muestran rechazo hacia ello, es comprensible. En cuarto lugar, que la tecnología sea muy nueva también implica que hay mucho fraude y mucho engaño lucrativo, es decir, hay youtubers, hay influencers que están intentando vendernos cosas simplemente por su propio beneficio, ¿no? Están intentando vender que unos proyectos determinados van a hacer unos rendimientos increíbles o nos están vendiendo una plataforma de trading de derivados o nos están vendiendo, bueno, nos pueden vender muchísimas cosas y hay que tener mucho cuidado porque el 80-90% de lo que hay en las redes, en Twitter, en YouTube es porquería, no vale para nada. O sea, al final nos están vendiendo algo que ellos mismos ni conocen y que depende de un montón de factores que si no somos nosotros mismos los que los estudiamos y los tenemos en cuenta, pues podemos vernos perjudicados más que nadie, ¿vale? Además hay, pues por supuesto, defraudadores, esquemas Ponzi, como en todo tipo de innovaciones tecnológicas, todo tipo de desarrolladores o personas que están buscando desarrollar proyectos vendiéndote una idea o vendiéndote un concepto que luego no va a llevarse a cabo, es imposible llevarse a cabo o ni siquiera lo has entendido pero te han engañado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque prácticamente todas las semanas o todos los meses hay algún tipo de fraude con algún proyecto que se ha lanzado y que ha estafado una cantidad indecente de dinero a todos los inversores, ¿vale? Entonces hay que hacer muchísimo análisis, muchísimo estudio y tener una serie de criterios muy estrictos a la hora de invertir, como por ejemplo algunos de los que ya veremos más adelante, pero para mí uno de ellos es la anonimidad de los equipos, ¿vale? Si un equipo es anónimo, el proyecto ya puede ser el mejor del mundo, ya puede ser la idea más innovadora, yo no voy a invertir en él y es muy simple. Hay más de 15.000 activos, como hemos dicho, y no encuentro un motivo o una causa mayor para que un equipo o unos desarrolladores no quieran dar la cara por su proyecto y por su compañía, ¿no? Por el proyecto que han estado desarrollando. Yo nunca lo haría y si confío en lo que estoy haciendo y creo que es bueno, voy a dar la cara. Entonces, realmente creo que este sería uno de los ejemplos en los que yo descartaría directamente un proyecto sin entrar al detalle, ¿vale? Cada uno puede tener sus criterios y sus técnicas, pero tened en cuenta que hay muchísimas oportunidades de que seamos defraudados o de que de sufrir algún tipo de engaño. Y por supuesto los medios de comunicación están ahí para hacernos la vida más complicada a los inversores, para meter miedo, para hablar sobre las previsiones de China, la regulación y los efectos de la inflación, es decir, todo ello que muchas veces veremos también que estos medios de comunicación se pueden comprar, es decir, las instituciones
que manejan o que manipulan los mercados simplemente pagando una pequeña cantidad de dinero pueden poner las publicaciones que deseen y crear un efecto colosal en el mercado, tanto para bien como para mal. Entonces, los medios de comunicación son muy manipulables y hay que tener cuidado a la hora de creer en ellos porque nos podemos llevar a una imagen muy equivocada de lo que realmente está sucediendo y quedarnos atrás, ¿vale? Muy importante también este punto. En el punto 5, la volatilidad y la sensibilidad al cambio. Cualquier noticia, cualquier cambio en la actualidad, la manipulación institucional, el rechazo al cambio de estados y reguladores, es decir, todo ello genera en este mercado una volatilidad enorme, ¿vale? Cualquier cosa puede cambiar el mercado de la noche a la mañana. Bitcoin puede caer un 20, un 30% en cuestión de días. O sea, todo esto afecta mucho y es simplemente porque la tecnología es muy nueva, es muy madura, la capitalización de los activos aún no es la suficiente como para no estar sujeta a esta volatilidad. Entonces, bueno, como hay mucha especulación, pues tenemos que entender que el mercado es volátil, ¿vale? Y es natural, es algo que pertenece a la naturaleza del mercado y no tenemos que verlo como algo malo. Es decir, tenemos que asumir que nuestro portfolio puede subir 60% en un mes y puede bajar un 30% al mes siguiente. Y es totalmente normal y es muy complicado mantenerse en un rango más o menos estable de balance de nuestros portfolios si no invertimos pues en Bitcoin y como podéis ver ni siquiera en Bitcoin, ¿vale? Que es el activo más estable con diferencia, es muy difícil. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad si venimos del mercado tradicional o adoptarla si no hemos operado nunca en un mercado, de que nuestro portfolio puede variar enormemente y que no pasa nada, que si estamos aquí pensando en el largo plazo y en los beneficios de la tecnología, simplemente hay que verlo como algo natural al mercado, con lo que tenemos que convivir y tenemos que intentar aprovecharnos de esas situaciones de volatilidad para, por ejemplo, pues comprar barato y vender caro, ¿no? Pues hacer un poco manejo inteligente o gestión inteligente de nuestras posiciones. Y por último, el tiempo es un factor clave. La tecnología es muy nueva, pero el tiempo es el factor clave. ¿Por qué? Porque cuando empieza a llegar la regulación y la legislación, cuando empiecen a adaptarse la blockchain y los activos cripto a los sistemas o a las infraestructuras convencionales, cuando empieza a haber escalabilidad y adopción a nivel mundial, que ya la estamos viendo, países que empiezan a adoptar Bitcoin o diferentes criptoactivos como moneda legal. Diferentes compañías invirtiendo en cripto, políticos famosos que aceptan sus sueldos en criptoactivos. Todo esto es una señal de que el tiempo va a beneficiar a aquellos que tengan paciencia. Entonces, tenemos que, de nuevo, tener el tiempo como el factor más clave dentro del mercado, ¿vale? Tenemos que olvidarnos de la volatilidad, tenemos que olvidarnos de lo que pase de aquí a 5, 6 meses, incluso un año, y tenemos que empezar a pensar que esto dentro de 5, 6, 7 años puede tener una adopción de 10, 20, 30 o 100 veces superior a la que tiene ahora. Entonces, es importante que no perdamos la noción del tiempo en este mercado. Bien, esto digamos que sería el primer aspecto clave a tener siempre en cuenta cuando estemos invirtiendo en cripto. El segundo aspecto clave es adquirir nociones sobre las nuevas técnicas de valoración que hay en el mercado cripto y que no tenemos en el mercado tradicional o bien que hemos heredado, ¿vale? Saber identificar cada una de ellas y saber utilizarlas correctamente. Hemos dicho antes que el análisis on-chain es ese tipo de análisis exclusivo del mercado cripto que no está disponible o que no existe conceptualmente en el mercado tradicional y que nos permite acceder a información de forma continua, de forma permanente, de manera totalmente pública, ¿vale? Es decir, yo las 24 horas del día, 7 días a la semana, puedo acceder a la información de la cadena, de la blockchain, y si tengo capacidad para interpretar esos datos, pues puedo tener información muy valiosa de forma permanente, ¿vale? Esto es exclusivo, como digo, del mercado cripto y es muy importante. Estos datos, además, es importante saber que son inmutables, es decir, gracias a la blockchain, que es un tipo de estructura de datos inmutable, yo puedo acceder a esa información con la certeza, con la garantía de que no ha sido modificada, ¿vale? No es como el balance de una empresa o la cuenta de resultados que se puede maquillar de cierta manera o puede haber información que no esté auditada. Bueno, pues en cualquier caso, en la blockchain esto no sucede, ¿vale? Aquí la información es completamente cierta y completamente inmutable y tenemos esa garantía. Además, sabemos que es una representación exacta de la realidad porque procede directamente de esa fuente de información, ¿vale? De esa estructura de datos.
lo cual pues nos ayuda a tener una idea de lo que está sucediendo en la realidad detrás de las gráficas de precio, detrás de esas noticias diarias, detrás de todo ese pánico, de esa euforia de mercado, de todas esas preocupaciones por la regulación, por la inflación, etcétera, ¿vale? Detrás de todo ello tenemos información objetiva, información real, información que nos ayuda a tomar decisiones basadas en hechos y basadas en la experiencia y no basadas en las emociones, que es algo que en el mercado cripto es muy difícil de mantener, ¿bien? Y por último, sabemos que esta información o este tipo de análisis nos ayuda a realizar comparaciones históricas de comportamiento, es decir, hemos visto que hay patrones muy repetitivos en el análisis on-chain, en determinadas métricas, que cuando se dan determinadas circunstancias de mercado, pues ayudan a prever lo que va a suceder o ayudan a tener una estimación de en qué fase del mercado nos encontramos basándonos en información previa, ¿vale? Esto lo hemos visto en multitud de métricas y bueno, analizaremos un poco más en detalle en análisis on-chain en adelante, pero es fundamental tener en cuenta que esta es una de las herramientas más potentes que podemos tener como inversores en cripto. El segundo elemento o la segunda técnica clave para valorar y digamos que es la más importante, yo es a la que doy más importancia a la hora de determinar si invertir o no, porque todo lo demás puede cumplirse o puede no cumplirse, puede estar o puede no estar, pero el análisis fundamental, si no está, todo lo demás no tiene ningún sentido, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, para tener un buen criterio de análisis fundamental en el mercado cripto o en los activos cripto, lo primero que tenemos que saber es que los modelos económicos no tienen nada que ver con los convencionales, ¿vale? O sea, hemos visto que en los activos cripto hay esquemas de emisión completamente únicos, hay mecanismos de bloqueo, hay mecanismos de staking, tenemos el DeFi, que el DeFi es una economía gestionada a través de algoritmos, a través de smart contracts, o sea, todo ello es completamente único y disruptor y no tiene nada que ver con los modelos económicos de una empresa que, pues bueno, todos conocemos y sabemos aproximadamente cómo funcionan, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento clave y simplemente el hecho de saber que una empresa funciona con un modelo económico que conocemos y digamos una blockchain o una plataforma blockchain funciona a través de modelos económicos basados en matemáticas, pues bueno, ya nos da una idea de la diferencia tan radical que hay aquí, ¿no? Los modelos de gobernanza también son completamente diferentes a los convencionales. Es decir, en una empresa pues tenemos una directiva, tenemos un organigrama, tenemos unos departamentos, tenemos todo distribuido de una cierta manera. Sin embargo, en una blockchain o en un protocolo blockchain lo que tenemos es un sistema completamente distribuido donde la gobernanza está en manos de la comunidad, ¿no? En manos de cada uno de esos usuarios o de cada uno de esos nodos operando o participando en la red, que podría ser cualquiera de vosotros o yo, es decir, hay una apertura absoluta a la gobernanza de la red, lo cual es algo, pues, por supuesto, único y diferenciador. También tenemos una accesibilidad global y resistencia a la censura. Esto en el mundo tradicional no sucede. Yo para poder invertir en una empresa, para crear una cuenta en un banco, para poder transferir dinero, para participar en una preventa, todo esto al final requiere, tiene unos requisitos de accesibilidad y tiene una censura, ¿no? Porque si yo no cumplo con una serie de requisitos, yo no puedo participar aquí. Si yo no tengo un cierto capital, no puedo participar en una preventa. Si yo no puedo demostrar mi identidad, no puedo comprar acciones. Si no puedo demostrar que tengo suficiente capital, pues no puedo pedir un préstamo. Es decir, hay una serie de requisitos continuos que hacen que el mercado tradicional o el mundo tradicional sea pues muy restrictivo y haya mucha censura, ¿no? En mundo blockchain esto es totalmente radical, o sea, radicalmente opuesto. Cualquiera puede acceder con un ordenador, con un móvil, no hay ningún tipo de requisito. Puedo acceder a diferentes aplicaciones, puedo transferir valor, puedo comprar activos, vender activos, puedo hacer muchísimas cosas y todo eso de una manera completamente abierta y en el ámbito global, ¿no? Entonces, pues otro elemento que desde el punto de vista de análisis fundamental pues es clave y es diferenciador. Prestaciones técnicas de nuevas tecnologías. Por supuesto, cualquier tecnología tiene sus prestaciones técnicas y van apareciendo soluciones o alternativas con mejores o peores prestaciones técnicas. Un coche tiene unas prestaciones técnicas, un ordenador o el hardware de un ordenador tiene unas prestaciones técnicas. Al final, ¿yo qué valor le doy a un coche? Pues le doy un valor basándome en los caballos que tiene, en su autonomía, en los sistemas de ayuda a la conducción,
en los materiales que utiliza, en los sensores, la seguridad, o sea, todo eso al final hace que el coche tenga un valor mejor o peor, ¿no? Entonces, con el tiempo, los coches eran de muy rudimentarios a cada vez más avanzados y eso ha hecho que, digamos, dispositivos o vehículos cada vez con prestaciones técnicas mayores, pues tengan un mayor valor y, por supuesto, pues sean más valorados por los usuarios, podríamos decir. Entonces, con una blockchain esto no es diferente. La blockchain tiene sus propias prestaciones, puede ser más eficiente, menos eficiente, puede ser más segura, puede ser menos segura, puede ser más compatible con otras blockchains, menos compatible, es decir, tiene muchísimas características o muchísimas prestaciones técnicas que la hacen única y las diferencian unas respecto de las otras, ¿vale? Entonces, conocer la blockchain y conocer las prestaciones técnicas de una blockchain es también muy importante para poder prever pues, el alcance que va a tener esa red, si es una red segura, que es susceptible, que no es susceptible de recibir algún ataque digital, o sí, o a lo mejor es una red que es, digamos, muy rápida, pero es poco escalable. O sea, puede haber muchísimas combinaciones y eso es algo que veremos también en la parte de análisis fundamental. Y luego, por último, pues algo muy, muy clave que es los nuevos modelos de utilidad, que hemos visto que las blockchains tienen modelos de utilidad únicos, o sea, tienen al final, podemos participar en aplicaciones, en protocolos, podemos realizar funciones completamente únicas con la adquisición de estos tokens o de estos criptoactivos que gobiernan estas redes, ¿no? O estas plataformas. Entonces, esos modelos de utilidad son importantes desde el punto de vista del análisis fundamental porque nos permiten resolver la pregunta o responder a la pregunta de cómo se resolvería de una forma convencional, ¿no? De una forma tradicional, en la que muchas veces no hemos tenido respuesta y ahora por primera vez pues la blockchain nos brinda esa oportunidad de resolver determinados problemas con soluciones únicas e innovadoras, ¿no? Entonces, estos nuevos modelos de utilidad, pues conocerlos y saber valorarlos, desde luego que es clave desde el punto de vista de un analista fundamental. Y por último, tenemos modelos e indicadores, algunos de los cuales los hemos visto tanto en el documento de portfolios como los hemos ido comentando en el canal. Tenemos diferentes modelos predictivos de precio, tenemos diferentes indicadores técnicos de mercado a nivel macro, tenemos factores, bueno, todos estos modelos e indicadores, hay muchos que son nuevos y son, digamos, propios del mercado cripto, de los activos cripto, y otros que hemos heredado de los mercados tradicionales y que aplican de la misma manera, como muchos de los indicadores y patrones técnicos que podemos utilizar en el día a día. Y hay otros que, como digo, pues son propios. Hemos visto algunos modelos de regresión logarítmica, hemos visto modelos de stock to flow, hemos visto diferentes modelos que nos ayudan a entender este mercado con sus características únicas, ¿vale? Y por último, pues esos factores de influencia nuevos o heredados que hay en el mercado cripto y que también es importante conocer, es decir, qué factores de forma justificada o injustificada afectan al mercado, es decir, qué correlación hay con determinados elementos del mercado tradicional o con determinados elementos de la economía. Pues creemos que la inflación debería afectar a cripto, sí, ¿por qué? O no, pues entonces explica por qué. O sea, un poco el entender los factores externos, también y los internos, pero sobre todo los externos, cómo afectan a este mercado y saber justificar si realmente esa influencia tiene sentido o a lo mejor está simplemente sustentada sobre, pues bueno, el desconocimiento o la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, estos serían, digamos, las herramientas clave de un analista o de un inversor en cripto y pues poco a poco nos iremos centrando en todas estas herramientas, iremos entrando en detalle para que las conozcáis y las sepáis aplicar. Bien, el siguiente punto que vamos a tratar es la estrategia de valoración, es decir, qué estrategia voy a seguir para valorar proyectos y cuáles van a ser los pasos o los criterios, sobre todo en qué orden los voy a seguir para intentar mantener siempre un formato lo más sistemático posible de mis análisis y no andar haciendo cada vez una cosa diferente y perdiéndome determinados puntos o no tratando puntos importantes, etcétera, ¿vale? Siempre hay que intentar tener una estrategia personal basada en criterios y experiencia personal, que puede ser la que a continuación yo os voy a mostrar, que es la mía personal, o puede ser una variación de esta que vosotros encontréis, o puede ser una completamente diferente. Es decir, yo con esto no pretendo venderos nada, ni pretendo deciros que esta es una estrategia óptima, simplemente
es la que yo utilizo para mis análisis y la que yo mantengo de manera muy estricta a la hora de valorar proyectos blockchain y proyectos cripto. Bien, entonces el primer punto es el de captar activos, es decir, lo primero que tengo que hacer para poder valorar buenos proyectos es recibir propuestas de esos proyectos, ¿no? Entonces, yo para eso lo que utilizo pues son medios de comunicación, redes sociales, YouTube, por ejemplo, Twitter, grupos de Telegram, grupos de Discord, recomendaciones de conocidos o de gente que tenga experiencia, investigación mía personal a través de foros o de internet, etcétera, ¿vale? Tengo una actividad bastante alta, dedico pues una cierta cantidad de mi día a buscar nuevos proyectos, nueva información y con esos proyectos lo que hago es digamos, los incluyo dentro de una pequeña lista o dentro de una watchlist o los dejo escritos en un papel o dentro de una nueva pestaña del buscador, lo que sea. Básicamente sé que esos activos los tengo ahí pendientes de estudiar, ¿vale? De mirar. Entonces, ese es el primer paso y es el de captar los activos. Vale, el segundo paso, hemos comentado antes alguna parte de esta segunda fase, es la criba inicial, ¿vale? Yo recomiendo tener una checklist, que la mía, si la queréis, os la compartiré, una checklist de puntos en los cuales si un determinado proyecto o un determinado activo no cumple con los requisitos mínimos, es decir, no cumple con todos los puntos de esa checklist, entonces es inmediatamente descartado. Y os aseguro que bajo mi checklist personal la gran mayoría de los proyectos, por no incumplir estos fundamentos básicos, están completamente descartados, ¿vale? Y son muy estrictos, los reconozco, son muy muy estrictos, pero también reconozco que el mercado es tan amplio, hay tal cantidad de activos y la tasa de generación o de aparición de nuevos activos es tan alta que no me merece la pena invertir en proyectos por muy grandes que puedan ser los retornos o por mucho que luego me pueda arrepentir de perdérmelos, si hay cosas con las cuales no me siento a gusto, ¿vale? Yo si invierto en un proyecto tengo que sentir, es decir, sobre todo si es parte de mi portfolio, digamos, del grueso de mi portfolio, ¿vale? Luego puedo tener una parte, digamos, más destinada a alto riesgo en el que a lo mejor, pues, puedo especular un poco más o puedo destinar unas pequeñas cantidades a proyectos que a lo mejor no me importa perder esa cantidad de dinero porque ya lo he asumido previamente, pero ya os digo, con los proyectos del grueso del portfolio, con los proyectos importantes, siempre tienen que pasar por esta checklist de entrada antes de pasar a la parte de análisis fundamental, ¿vale? Entonces, esto para mí está muy bien porque normalmente la captación de activos puede sacar 20, 30, 40 o 100 activos, pero con la criba inicial pues te vas a quedar con 5, con 4, con unos poquitos, ¿vale? Que esos son los que tienen potencial de realmente pues gustarte desde tu punto de vista de tu perfil de inversor, ¿vale? Que cada uno tiene que conocer sus principios y su carácter como inversor y pues bajo esos principios determinar si ese activo puede valer o no. Bien, una vez hemos hecho esa criba, con esos pocos activos que quedan, lo que hacemos es, entramos a hacer el análisis fundamental, ¿vale? El análisis fundamental para mí es el primero de todos, porque como ya os decía, aunque las condiciones sean buenas, aunque el técnico sea bueno, aunque el on-chain muestre un buen mercado, si el activo no es bueno, si yo no veo una ventaja competitiva, si no veo un equipo competente, si no veo un ecosistema desarrollado con casos de uso, si no veo una solución innovadora, si no veo esas cosas, todo lo demás me da igual, porque lo que haga después va a ser especulación pura, ¿vale? Entonces, como yo no soy especulador, me considero un inversor, lo que hago en esta parte es el análisis fundamental, es decir, me centro en estudiar todos esos ámbitos clave de los criptoactivos que veremos más adelante y que son muy exclusivos y muy puntuales de este mercado. Y también intento entender las particularidades del sector y ver qué competencia hay y qué ventajas competitivas tiene el activo en cuestión con respecto a otros, ¿vale? Porque, como veíamos, hay mucha competencia, surgen activos nuevos con mucha frecuencia, entonces hay que intentar entender la ventaja competitiva y qué riesgo hay en cuanto a la competencia en torno a este sector, ¿vale? Este sería el paso número 3. Bien, inmediatamente después del análisis fundamental, lo que hacemos es un informe del activo, ¿vale? Yo hago un informe y veo punto por punto todos esos puntos que digo que son clave, los voy analizando, los voy completando y voy viendo un poco pues qué características tiene el proyecto a nivel global, ¿vale? Veo dónde están sus debilidades, veo dónde están sus fortalezas y
voy teniendo una idea general del proyecto y entendiendo un poco cuál es su fundamento principal, ¿vale? Esto al final lo que me permite es sacar una conclusión global, al final una valoración final en la que determino si el proyecto es una buena oportunidad de inversión o no, ¿vale? Entonces, la conclusión de esta parte, de este punto 4 o de este informe del activo es, básicamente es eso, el determinar si es un buen proyecto y me interesa. El punto número 5 es analizar las condiciones del mercado. En general, Bitcoin, es decir, el mercado en general, pero pongo Bitcoin porque Bitcoin al final ya sabemos que es el que lidera todo el mercado. Entonces, quiero determinar si la tendencia del mercado, si los sentimientos de los inversores son favorables para mi inversión. Tengo que entender en qué fase estamos aproximadamente, tener una idea de, bueno, pues en los próximos meses, próximos años, qué puedo esperar, si puedo tener expectativas de bajada de precios, qué liquidez dispongo, si quiero ir añadiendo posiciones si el precio cae. Tengo que estar un poco ubicado dentro del mercado para saber si mi inversión es coherente, ¿vale? Ya sé que mi inversión es buena desde el punto de vista fundamental, pero si hago la inversión en un mal momento, un muy buen proyecto se puede ir a precios muy bajos con nada, ¿vale? O sea, con cualquier evento, con cualquier hecho del mercado puede caer muy rápidamente, con lo cual para mí es importante entender que estoy en un momento importante en el cual hay potencial de crecimiento, ¿vale? En el punto número 6 podríamos poner el análisis on-chain, ¿vale? Esto no es algo necesariamente que se haga relacionado con cada activo, sino que es algo que se hace con frecuencia, es decir, yo hago un análisis on-chain frecuente para estar actualizado, saber que las condiciones del mercado son buenas, que los ecosistemas están creciendo, el dinero inteligente está actuando del mismo modo del cual yo espero estar actuando. Un poco ver las condiciones, ¿vale? Que me hacen tener garantías o tener seguridad de que estoy actuando de forma inteligente. Bien, con ello el análisis on-chain. En el número 7 voy a valorar la exposición y el peso de mi portfolio. Es decir, el activo en el que quiero invertir va a pertenecer a mi portfolio principal o va a ser parte de mi inversión de alto riesgo. Es decir, este activo qué riesgo tiene y dónde lo voy a ubicar en mi portfolio. Es decir, qué capital le voy a destinar, qué peso y qué distribución le voy a dar dentro de mi portfolio. Eso es un poco digamos, el punto previo o el punto anterior a ya decidir si finalmente voy a invertir, ¿vale? Aquí ya cuando he decidido que el proyecto es bueno, que las condiciones son buenas y demás, pues ya sé que lo que me tengo que preguntar es cómo lo voy a ubicar y cómo me voy a exponer a él, ¿vale? El penúltimo punto, el análisis técnico. Bueno, hay personas con mayor destreza en el análisis técnico, yo tengo unas destrezas muy básicas, ¿vale? Yo considero que utilizo un análisis técnico lo justo y necesario para hacer buenas entradas y buenas salidas, pero lo enfoco desde un punto de vista de largo plazo. Cuando hago análisis técnico a corto plazo es puramente especulativo, no tengo una confianza en mí mismo ni una garantía absoluta en ningún caso de lo que estoy estimando, de lo que estoy prediciendo, porque considero que el análisis técnico está primero basado en probabilidad y estadística y segundo, depende mucho de una larga experiencia profesional o de una larga carrera como trader bueno, pues de la persona que lo utiliza. Entonces, como yo no quiero pasar mis inversiones ni en la estadística ni en la probabilidad y tampoco tengo una larga carrera como trader, pues creo que tengo conocimiento de las herramientas básicas y esto es importante que uno conozca también sus debilidades para no pasarse de listo, que muchas veces tenemos las tentaciones y hay que conocerse para saber cuáles son las limitaciones y simplemente pues en el análisis técnico tener herramientas justas y necesarias para hacer unas entradas razonables y unas salidas también razonables. Bien. Y por último, la decisión final. Ya una vez hecho todo esto, ya sé que mi activo es bueno, ya sé que las condiciones del mercado son adecuadas, ya sé cómo quiero ubicar este activo en mi portfolio y además sé a qué precio o resulta que el activo está en el precio que considero justo según mis conocimientos de análisis técnico. Entonces, aquí tomo una decisión final y si decido que no es el momento adecuado por cualquiera de las condiciones anteriores, entonces planteo las condiciones que deben cumplirse para yo poder invertir en este activo, ¿vale? Estas condiciones pueden darse tanto en la parte fundamental, es decir, que un activo me guste mucho, pero haya determinada característica de su protocolo, o de su ecosistema, o de su equipo, cualquier cosa que no me haya convencido. Entonces, hasta que yo no vea una solución relacionada con esto, Perdón. Hasta que no vea una solución en este ámbito, no voy a querer invertir en el activo.
o puede ser en la parte de análisis on-chain porque no veo las condiciones favorables del mercado suficientes, o puede ser en análisis técnico porque no veo una entrada justa o no veo un precio justo en el activo. Entonces, la decisión final es tanto decidir si voy a invertir o no voy a invertir, y si no voy a invertir, por qué y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para yo finalmente exponerme a este activo. Bien, entonces, esta es un poco la estructura de mi estrategia personal y, bueno, ya os digo, consideradla como queráis, no la toméis al dedillo, tened vuestro criterio y vuestro juicio personal y decidid si queréis tomar algo de ella, si os puede ser útil o si no, y estad abiertos completamente a criticarla o a cuestionarla. Bien. En cuarto lugar, considero que es muy importante que un inversor o que un analista tenga una prioridad sobre el análisis que va a hacer, ¿vale? Esto es completamente libre y personal, es decir, depende de las características de cada uno, depende de los conocimientos, de los intereses. Para mí personalmente la prioridad de mi análisis es primero el fundamental, segundo el análisis on-chain y tercero el técnico. Y además está muy bien representado por esta llave porque si el fundamental no abre la puerta, los demás tampoco lo van a abrir, ¿vale? La primera, digamos, la primera muesca o el primer trozo de la llave va a ser el que abra la puerta a la inversión. Del mismo modo, si el análisis on-chain no es favorable, el análisis técnico para mí no tiene ningún valor, ¿vale? Yo no, como no soy trader, no me voy a exponer a un activo simplemente porque su técnico sea bueno, ¿vale? Entonces, que cada uno tenga su propia prioridad de análisis es importante y que la respete, porque eso implica que se conoce como inversor, sabe cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones y no intenta digamos, demostrar o demostrarse a sí mismo que sabe más de lo que realmente sabe, ¿vale? Si yo mañana decido exponerme a un activo porque he visto que ha roto un patrón alcista y tal, pero no conozco su análisis fundamental y tampoco estoy ubicado en el mercado y tal, pues yo no soy un analista técnico, con lo cual lo más probable es que me acabe equivocando, ¿vale? Que pierda mi posición o que me arrepienta enseguida. Entonces, por eso quiero recalcar este punto de tener una prioridad sobre el análisis que se hace. Y ya por último, aunque es muy poco convencional, para mí es uno de los aspectos más importantes, uno de los factores más clave a la hora de invertir, y es la disciplina, y especialmente la disciplina de conocerme como inversor y de mantenerme siempre fiel a mis principios, los cuales he ido descubriendo con el tiempo a través de la experiencia, del aprendizaje, de la formación, etcétera, ¿vale? Entonces, la primera o el primer, digamos, elemento clave de esta disciplina es la formación. Estudiar y leer continuamente, ¿vale? Hay que formarse, es un mercado muy nuevo y el que se forma temprano tiene oportunidades, pero eso no quiere decir que habiéndose formado durante un determinado tiempo uno pueda dejar de hacerlo, porque ya hemos visto que esta tecnología avanza muy rápido y que uno se puede quedar atrás con mucha facilidad. Seleccionar bien mis fuentes de información, siempre, ¿vale? Libros, cursos, canales de contenido, medios de comunicación, personas de referencia, siempre seleccionarlas bien, estar seguros de que nos están transmitiendo una información fiable, porque como ya os he dicho antes, la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría es la gran mayoría de la información que se difunde en redes y medios, no vale para nada, ¿vale? Y además nos empeora nuestras decisiones, con lo cual, importante seleccionar bien las fuentes de información. Conocer a fondo los activos de mi portfolio. La única manera de sentirme a gusto con mi portfolio, de estar tranquilo a pesar de la volatilidad, de los cambios en el balance, de las noticias, de las gráficas de precio, a pesar de todo eso, la única manera de yo sentirme a gusto es conocer mis activos, saber que son buenos activos, saber que tienen ventaja competitiva, saber que tienen buena proyección de futuro, buenos equipos que están desarrollando el proyecto en silencio y que están creciendo en los ecosistemas. Todo eso es fundamental, con lo cual es importante, os lo digo, cuando el mercado caiga, y si el mercado sigue cayendo y no tenéis confianza y entendimiento de vuestros activos, vais a estar inquietos, vais a estar inseguros, vais a estar con incertidumbre, y eso no lo queremos. Uno tiene que estar a gusto con sus inversiones, por mucho que pierda provisionalmente el 50, el 60 o el 80% de su portfolio. Si los activos son buenos, no pasa nada, ¿vale? Luego veréis con el tiempo que se recuperan y que los activos, el hecho de haber hecho los estudios previos, el hecho de haber apostado por proyectos como los fundamentales, al final acaba pagando, ¿vale? Entonces, y recomendación muy importante,
Después, no dejar cabos sueltos de entendimiento. Cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos asistiendo a un curso, cuando estamos leyendo noticias, cuando estamos leyendo el white paper de un proyecto, cuando no entendemos algo, no lo pasamos, ¿vale? No lo dejamos pasar y decimos, bueno, ya lo miraré, bueno, ya lo aprenderé. No. Detenemos lo que estamos haciendo, apuntamos esto o directamente lo estudiamos, lo miramos, ¿vale? Tenemos lo que estamos haciendo y en el camino del aprendizaje no vamos dejando cabos sueltos, porque cuando algo es tan nuevo y algo es tan complejo, ir dejando cabos sueltos implica que a lo largo del camino vamos a ir perdiendo información de forma natural, ¿vale? O sea, va a haber cosas que no vamos a ir entendiendo, cosas que se nos van a ir perdiendo y no queremos eso, ¿vale? Es mejor ir un poquito más despacio, pero ir quedándose con todos los conceptos y las cosas importantes por el camino, que ir dejando las cosas para el futuro y con la idea de ya las aprenderé, ¿vale? Por último, utilizar las aplicaciones en las que quiero invertir. Esto es algo que yo me he aplicado al cuento recientemente. No hace mucho tiempo que yo personalmente tengo esta regla como inversor, pero la he empezado a aplicar de la manera más estricta que puedo, porque muchas veces no tengo esta capacidad por determinadas condiciones, pero el utilizar las aplicaciones en las que quiero invertir, los protocolos, las funciones, sea un juego, sea un exchange, sea una cadena, o sea, sea una blockchain para smart contracts, sea lo que sea, hay que probarla, ¿vale? Hay que saber cómo funciona y hay que entender cómo es la experiencia de usuario. Y si no puedo probarla yo personalmente, pues intento basarme en la experiencia de otras personas, veo vídeos explicativos para intentar entender cómo es esa experiencia, cómo es la interfaz de usuario, si es amigable, etcétera, ¿vale? Si es intuitiva, todas esas cosas hay que verlas porque van muy correlacionadas con la adopción y con la capacidad de una aplicación o de un protocolo de crecer en el tiempo y de ser adoptada de forma masiva. Bien. En segundo lugar, la estrategia. Respetar las estrategias definidas. Si hemos dedicado tiempo a trazar una estrategia, si la hemos ido perfeccionando, si hemos ido adaptando esa estrategia a nuestro perfil como inversores, hay que respetarla, ¿vale? Hay que ponerla siempre por delante de las emociones y por delante de las condiciones que surjan en el día a día. Esto es importante porque las emociones surgen con mucha facilidad en el mercado cripto y es muy fácil romper una estrategia si no se tiene la disciplina para mantenerla, ¿vale? Para conservarla. Entonces, si uno tiene una estrategia, tranquilidad. Se calma, se basa en esa estrategia y si la estrategia falla, no pasa nada. Ya ha aprendido, pero por lo menos no dejarse llevar por las emociones, no hacer cosas basadas en las condiciones que surgen en cada momento, porque entonces ahí está garantizada la pérdida, si no es en la primera, es en la segunda vez, ¿vale? Entonces, respetar las estrategias. Eso no quiere decir, y ya relacionando con el segundo punto, que no haya que ser flexibles. Es decir, si las condiciones del mercado cambian, hay que ser flexible para cambiar estas estrategias, ¿vale? Yo tomo unas decisiones y si las estrategias en busca de esas decisiones no están alineadas o no son acorde con las condiciones de mercado, pues tengo que reajustar mis estrategias, ¿vale? Pero de una forma coherente, de una forma razonada, basada en datos, basada en ideas objetivas, no en emociones. Entonces, hay que ser flexible, eso es importante también, ¿vale? Disponer de técnicas y reglas personales. Esto quiere decir que uno tenga sus propios métodos y criterios, que no se base en los análisis de otros para tomar decisiones de inversión, que no esté escuchando a influencers o youtubers o personas de los medios de comunicación continuamente y mucho menos no solo escuchando, sino tomando decisiones basadas en lo que estas personas dicen. Entonces, la mejor manera de que uno se sienta tranquilo y a gusto y aprenda y en el tiempo acabe mejorando y realmente tome buenas decisiones es a través de sus propias técnicas y sus propias reglas personales, ¿vale? Realizar ajustes basados en la experiencia. Si una estrategia falla, en algún momento hay que reevaluarla, es decir, hay que ver cómo ajustarla. Si hemos hecho una mala entrada en un activo, si deberíamos haber vendido un activo y no lo hemos vendido a tiempo, si nos hemos sobreexpuesto a activos de riesgo, si nos hemos sobrediversificado, etcétera, ¿vale? Todas esas acciones que hayamos visto durante el camino que nos han hecho empeorar nuestro rendimiento o nos han dado una mala experiencia por lo que sea, las reajustamos, ¿vale? Son parte de nuestra experiencia y son parte del material que utilizamos para reconstruir mejor o para reforzar nuestras estrategias. Entonces, tomar siempre la experiencia. Yo personalmente tengo un documento, tengo varios documentos donde todas las cosas que me ocurren a lo largo de la experiencia las voy apuntando. Pues mira, me ha sucedido esto y entonces hago un análisis con una gráfica y con unas explicaciones de lo que me ha sucedido, de por qué he fallado, de por qué me he equivocado y estoy
bastante seguro de que a lo mejor me equivoco una vez más, pero a la tercera voy a tener lo suficientemente interiorizado ese fallo como para no realizarlo de nuevo, ¿vale? Entonces va a pasar a formar parte de mi estrategia personal. Y por último, aceptar el cuestionamiento de mis estrategias, tanto de otros como mías personales. Si alguien cuestiona por qué he decidido algo, por qué he estimado algo, por qué he usado determinado indicador o modelo, o incluso yo mismo, si estoy usando una estrategia, pues el tener la humildad para cuestionarla, para decir, oye, ¿y si esta estrategia es incorrecta y a lo mejor se puede replantear de esta otra manera? O a lo mejor he escuchado a este otro inversor que ha dicho esto y bueno, pues tiene razón en los fundamentos que ha dado y podría ser cierto, ¿no? Bueno, pues hay que aceptar el cuestionamiento, no significa que vayamos a romper nuestras estrategias personales o nuestros criterios, pero hay que ser humilde a la hora de escuchar o aceptar pues críticas y cuestionamientos de estas estrategias. Punto número 3, no se habla mucho de la gestión emocional en los mercados o en las inversiones, pero yo personalmente y por mi experiencia creo que es, si no el primero, de los primeros elementos a controlar o a gestionar como inversor. Creo que si no se tiene una buena gestión emocional no tiene sentido invertir en ningún sitio. Y esto lo sé porque yo he sido el primero que en su momento me he dejado llevar por el pánico, me he dejado llevar por la euforia, por no entender, por no tener las métricas y las herramientas adecuadas y me ha llevado a tomar las peores decisiones financieras que he podido tomar, ¿no? Y al mismo tiempo me ha hecho aprender las mejores lecciones a día de hoy y las que creo que me han sido más útiles. Entonces, no dejarse llevar nunca por el pánico o la euforia y tener siempre dentro de esa estrategia, dentro de esos principios como inversor, tener esas herramientas que me permitan anteponer datos objetivos o datos fundamentados a lo que son las emociones, ¿vale? Que siempre van a surgir, es normal, con el tiempo las emociones cada vez surgen menos o son mucho más llanas, pero hay que saber cómo gestionarlas y saber identificarlas cuando llegan, ¿vale? Para no dejarse llevar por ellas. Dejar pasar activos que no cumplen los requisitos mínimos. Importantísimo. Es que a diario vamos a escuchar activos que tienen oportunidad de crecimiento de un 100x, activos que nos aportan o que nos van a dar rendimientos anuales del 20.000%. Hay muchísimo de esto día a día, ¿vale? Unos serán estafas, otros puede que no, pero si en algún momento alguno de estos activos no cumple con mis requisitos mínimos, con los requisitos de mi checklist, de mi criba inicial o con mi análisis fundamental, da igual, no pasa nada. Hay muchas oportunidades de inversión, hay muchas oportunidades de rendimientos y de retornos extraordinarios en el tiempo, quedan muchos años todavía para aprovecharse de este mercado. Intentar adelantarse a los acontecimientos y tener prisa por ganarlo es un error y es probablemente lo que lleva a más gente al fracaso en el mercado, y es tener prisa por querer ganar ya dinero y ser rico de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces, si un activo no cumple con nuestros requisitos, hay que dejarlo pasar, simplemente no pasa nada. Aunque luego suba un 100x, no pasa nada. Si no ha cumplido con nuestros requisitos, nosotros consideramos que bajo esos requisitos esa subida de precio está debida a la especulación y nosotros no queremos especular, al menos yo. Entonces, yo recomiendo no tener ningún problema en dejar pasar activos si no cumplen con los requisitos, ¿vale? No apegarse a los activos del portfolio. Esto es muy importante porque hemos dicho que hay una gran competencia y que la competencia surge con mucha rapidez, ¿vale? Entonces, si estoy apegado a los activos de mi portfolio y pienso que mis activos son los mejores y que no va a haber nadie que los supere y entonces tengo que mantenerlos el tiempo que haga falta, es muy probable que en el tiempo esta decisión nos lleve a que acabemos teniendo un portfolio obsoleto, ¿vale? Porque siempre van a surgir alternativas mejores, siempre van a surgir tecnologías más avanzadas y más innovadoras, y cuando surgen, pues hay que tener la flexibilidad, hay que tener ese desapego hacia nuestro portfolio, hacia nuestro capital, para simplemente pues dejarlo ir o tomar beneficios o sustituirlo por otros, ¿vale? Sin ningún problema, no hay que tener apego. Por mucho que los hayamos estudiado mucho, los hayamos seguido mucho tiempo, no dejan de ser activos, no dejan de ser bits en un programa, en un entorno digital que no existen prácticamente, entonces no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema. Cuarto, plantear siempre lo opuesto a la creencia común. Esto cada vez es de mayor y de mejor aplicación. Cuando todo el mundo dice que Bitcoin o que el mercado van a llegar a un determinado punto en un determinado momento del tiempo, cuando todo el mundo dice que el ciclo acaba en esta fecha, cuando todo el mundo dice que va a haber determinado suceso, plantear siempre lo opuesto a esta creencia común, porque con mucha garantía, con mucha oportunidad, el que plantea el opuesto es el que vence, ¿vale? Es el que tiene razón.
No tiene por qué, muchas veces esta creencia común pues sucede y ya está, y es lo que hay, pero si todo el mundo espera que Bitcoin va a llegar a los 100.000 a final de año y demás, y todo el mundo apuesta así, pues todo el mundo ganaría dinero, entonces, bueno, pues no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces hay que tener un poco también de cabeza a la hora de plantear ¿es posible que si esta creencia se cumple, las condiciones sean compatibles o sean coherentes? Es decir, ¿tendría sentido que Bitcoin llegase a los 100.000 si todo el mundo espera que llegue a los 100.000? Bueno, pues hay que replanteárselo todo, ¿vale? Y siempre intentar cuestionar, o sea, siempre decir, bueno, pues si se plantea esto, pues yo voy a plantear esto otro. Yo voy a intentar buscar argumentos para invalidar esa hipótesis general o esa hipótesis más extendida, ¿bien? Y por último, llevar la paciencia a la máxima maestría. Yo creo que no hay mayor herramienta que la paciencia en este mercado. Es magnífico tener mucha paciencia especialmente en periodos del mercado en los que hay que tener mucha más, como estos que nos encontramos ahora mismo, pues laterales, bajistas y demás, aprovechar esa paciencia para formarse más, para indagar en los proyectos, para hacer análisis on-chain y ver datos objetivos. Olvidarse de los precios, da igual, si es que lo hemos dicho muchas veces, da igual la volatilidad intermedia, da igual el precio de aquí a 4, 5, 6 meses, si lo importante es por lo que estamos apostando y lo grande que creemos que va a ser esto en el tiempo. Entonces, es importante llevar la paciencia a la máxima maestría, ¿vale? Dentro de la gestión emocional, la paciencia es un elemento clave. Y por último, el autoconocimiento. El autoconocimiento, conocerme a mí como inversor, conocer mi perfil de riesgo y mis expectativas, es decir, saber cuánto riesgo puedo asumir, cómo trato yo personalmente con la volatilidad, qué tal se comporta mi estómago cuando el portfolio baja un 50, un 60, un 70%, que os aseguro que eso se puede ver y yo lo he visto en el mío personal y se me han revuelto las tripas y no ha pasado nada. Simplemente pues he aprendido a gestionarlo mejor y bueno, pues hacer una mejor gestión de la liquidez, a buscar indicadores en el mercado que indiquen que a lo mejor las cosas están un poquito sobreextendidas. Bueno, hay diferentes maneras, ¿vale? Pero simplemente, aún así, aunque se nos salten todos los indicadores y aunque perdamos esa previsión que tenemos, no pasa nada, porque el hecho de haber hecho una buena formación previa, un buen estudio y tener unas nociones sobre dónde está el mercado en realidad en cuanto a los datos reales de la cadena y los datos verdaderamente fundamentales, no hay ningún problema, ¿vale? No hay por qué perder los papeles. Entonces, hay que conocer digamos, el perfil de riesgo de uno y saber cuánta volatilidad está dispuesto a tolerar. Si no está dispuesto a tolerar mucha volatilidad, pues tendrá que exponerse a un portfolio de bajo riesgo, exponerse a mucho Bitcoin, a mucho Ethereum y, bueno, pues buscar, digamos, estructuras alternativas a los activos a los que está expuesto. Entonces, eso por primer lugar. Luego, en segundo lugar, hay que basarse siempre en la experiencia personal, ya lo hemos dicho, ¿vale? Hay que intentar remontarse a nuestras experiencias del pasado para saber en qué situación nos encontramos, las decisiones que vamos a tomar, si las hemos vivido antes, cómo nos comportamos en ese momento y qué resultados tuvieron, ¿vale? Ya os decía antes, si tenéis vuestra hoja personal donde vais apuntando vuestros errores o vuestros aciertos, las cosas que vais aprendiendo, un día lo revisáis y veis, pues bueno, cuál es vuestra experiencia en global y eso os va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones en el futuro y a simplemente tomar esas decisiones que tomasteis en el pasado como referencia, ¿vale? No invertir en proyectos que se desconocen, por supuesto, esto creo que es más que obvio. Es muy fácil que alguien nos recomiende un proyecto y decir, bueno, pues bueno, si tenemos confianza en esta persona y tal, estupendo. Yo siempre recomiendo, aún así, mirarlo y saber un poco de qué va, en qué consiste, aunque sea un mínimo, por mucho que nos fiemos de la otra persona, pero tener nociones sobre dónde estoy poniendo mi dinero, ¿no? Pero bueno, no invertir desde luego nunca en un proyecto que, pues, simplemente porque lo he escuchado por ahí o porque alguien ha dicho que iba a crecer estrepitosamente, pues comprarlo. No tratar de actuar como aquello que no se es. Es tan importante conocerse a nivel de limitaciones, o a nivel de fortalezas, mejor dicho, como a nivel de limitaciones. Y aquí entra lo que os comentaba antes, por ejemplo, de la prioridad del análisis. Hay que intentar, también hilando con el último punto, no abarcar todos los ámbitos de análisis. Hay que especializarse, es decir, hay que saber en qué es bueno uno y no pretender ser el mejor en análisis técnico, análisis on-chain, análisis fundamental, ser un entendido de los NFTs, del gaming. Es decir, hay que intentar acotar un poco a qué apunta uno, ¿vale? Y no especializarse en todo. Yo, por ejemplo, pues el análisis técnico lo utilizo de forma muy básica,
El análisis on-chain lo utilizo de una forma media, es decir, tengo unas herramientas amplias para interpretar información on-chain, pero no considero que tenga que profundizar mucho más desde mi punto de vista de inversor y desde mi carácter como inversor. Y en el punto de vista fundamental, pues considero que he hecho mucho estudio y he profundizado mucho en mejorar, ¿vale? Entonces, es importante conocer cómo es uno y no tratar de salirse de esas limitaciones, es decir, no creer que a lo mejor pues puedo hacer una operación basada en análisis técnico cuando realmente sé que no soy un buen analista, o o puedo hacer un análisis estupendo de un proyecto de NFTs cuando realmente de NFTs pues yo mismo me he demostrado que no soy ningún entendido y que tengo bastante por aprender. Entonces, simplemente eso, autoconocerse mucho, gestionarse emocionalmente, formarse mucho y tener una estrategia definida y muy personal, ¿vale? Estos son mis consejos personales, esto es lo que yo aplico, lo que me aplico a mí mismo como inversor, y de nuevo pues podéis hacer con ello lo que consideréis. Ahora os voy a dejar una recopilación de algunas de estas experiencias que os comentaba, que he ido apuntando a lo largo del tiempo, basándome en mis errores, basándome en esas acciones o esas cosas que creo que he hecho mal en su momento y que me han hecho aprender o me han hecho recapacitar y replantearme toda mi estrategia. También cosas que creo que he ido aprendiendo porque a lo mejor he hecho mejor o bueno, es un poco un conjunto, digamos, de experiencias que creo que me caracterizan como inversor y que mi objetivo de compartirlas con vosotros es que si a algunos puede ser útil y os puede evitar tomar alguna mala decisión en algún momento, entonces estaré muy contento de ello, o sea, eso sería lo mejor y lo óptimo para mí, pero también es muy probable que muchas de estas no os sirvan o ninguna os sirva para nada, simplemente tengáis que pasar por ello en algún momento, aunque ya sé que algunos de vosotros lleváis mucho tiempo en el mercado y conoceréis ya muchas de estas, pero para los que lleváis menos tiempo, pues bueno, si ya os digo que si os sirve de algo, bienvenido sea. Bien, la primera es nunca entres en un activo con prisa tras haber perdido tu entrada. Hay decenas de activos a diario con buenas entradas. La prisa, así como la euforia, son los peores enemigos de tu portfolio. Muchas veces tenemos ese miedo, eso que se llama en inglés el FOMO, el Fear of Missing Out, ese miedo a perderme la oportunidad y a una mala entrada. A una entrada cuando un activo está creciendo en valor, y eso por lo general siempre trae malas consecuencias, ¿vale? Hay muchas oportunidades de activos muy buenos que están muy baratos, no merece la pena arriesgarse con este tipo de entradas. Nunca trates de comprar el fondo de una corrección, nunca trates de vender el pico de una subida. De las miles de personas que comercian un activo, solo una comprará el fondo y solo una venderá el pico. Entra antes y sal antes. Es muy importante. Esto también me ha costado mucho aprenderlo y de verdad que os lo quiero transmitir porque intentar medir los picos de un movimiento, ya sea a corto, medio o largo plazo, es una irresponsabilidad. Ya os digo, solo hay una persona que va a comprar el pico, o sea, que va a vender el pico, y solo una que va a comprar el fondo. Entonces, no hay que buscar llevar al máximo todos los beneficios de nuestro portfolio, ¿vale? Es mucho más prudente y vamos a ganar muchísimo más dinero cuando nos adelantemos a estas cosas, a estos eventos, y no intentemos medirlos con precisión milimétrica, ¿vale? Siempre conoce tus activos al detalle. Es la única manera de sentirte cómodo con ellos y de despreocuparte de las variaciones de precio y la volatilidad en el mercado. Esto a mí me pasó personalmente en mayo, junio, julio de 2021. Empecé teniendo un poco de miedo, pero tenía tanta seguridad y tanta confianza en los activos en los que había invertido que no me dediqué a venderlos, sino que me dediqué a comprar y a comprar y a comprar todo lo que podía y a sacar dinero de donde podía para comprarlos a los precios más bajos que ha habido en mucho tiempo, ¿vale? Entonces, tener esa confianza, tener esa garantía, esa seguridad de lo que tenéis en vuestro portfolio, y os aseguro que vais a estar mucho más tranquilos y que no os vais a dejar llevar por ningún tipo de emoción. Siempre en cripto el precio de un activo vuelve a donde estaba ayer. Si un activo se te escapó, espera con paciencia. En cripto un activo que crece un 500% siempre corregirá un 50, 60, 70% o más. Ten toda la paciencia necesaria. Podrás comprarlo incluso más barato de lo que esperabas. De verdad, esto me ha pasado decenas y decenas y decenas de veces, de decir, he perdido la oportunidad, he perdido la oportunidad. A día de hoy todos esos activos están de vuelta a los precios en los que creía haberlos perdidos, incluso más abajo. Y esto es simplemente porque todos estos activos crecen por fases, crecen por ciclos de mercado y luego vuelven a precios iniciales, ¿vale? Vuelven a precios, digamos, estándares. Entonces, no os preocupéis, no hagáis malas entradas, tened paciencia, y con paciencia me refiero a meses, ¿vale? A varios meses.
Iros a otros activos y olvidaos de esos. Hay muchísimas oportunidades y no tenéis por qué correr a una porque la volveréis a encontrar en el futuro. Frase preferida que tengo como inversor: mantente temeroso cuando todos los demás sean avariciosos y avaricioso cuando todos los demás sean temerosos. Actuar en contra de las emociones intuitivas suele dar los mejores resultados, pues es lo que casi nadie hace. Esta frase es de Warren Buffett y esta frase viene a decir que hay que actuar en contra del rebaño, ¿vale? Si el rebaño siente avaricia, nosotros debemos preocuparnos, debemos tener conciencia de que hay riesgo en el mercado y de que lo que deberíamos hacer no es ni siquiera comprar, sino deberíamos plantearnos vender. Y al revés, ¿vale? Cuando todo el mundo tenga miedo, cuando la gente piense que el mercado se va al suelo y nosotros también sintamos ese pánico, entonces lo que hacemos es actuar en contra de nuestra intuición, ¿vale? De forma contraintuitiva. Esto se aplica la gran mayoría de las veces, ¿vale? No es un principio universal, pero os aseguro que la mayoría de veces lo mejor es intentar actuar en contra de las emociones generales. Bien, compra en rojo y vende en verde. Parece una tontería, pero la intuición siempre quiere que vendamos cuando las cosas se caen y parece que nos dice que compremos cuando todo está subiendo y cuando el dinero se está haciendo, ¿vale? Eso es lo que las emociones nos dicen. Entonces, siempre hay excepciones, pero toma el hábito de preguntarte qué compro cuando el mercado está en rojo y qué vendo cuando el mercado está en verde, ¿vale? Esto es fundamental. Cuando más tranquilo me siento es cuando el mercado está en rojo, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente está vendiendo sus posiciones, porque yo estoy tranquilo, yo sé que tengo un portfolio bueno y estoy centrado en a ver qué compro. Ahora tengo un poco de liquidez, voy a ver qué compro a buenos precios. Y cuando todo el mundo está eufórico y bueno, pues haciendo dinero en cantidades ingentes y demás, pues ahí es cuando me empiezo a preocupar y empiezo a plantearme pues qué debería vender, ¿no? O sea, dónde debería descargarme en mi portfolio. Bien, y algunos así adicionales que os podría comentar. Mantente al margen de las estimaciones y predicciones de los analistas, usuarios de las redes sociales, etc. Las predicciones que mejor funcionan son las que hace uno mismo, bajo sus criterios y experiencia. Ya lo hemos comentado varias veces, simplemente mantened un criterio propio, haced vuestros propios análisis y no os dejéis guiar por lo que se dice en los medios y en las redes. Mantente comprometido con tus decisiones, pero flexible en tus estrategias. En un mercado tan dinámico y cambiante es un error tratar de llevar a la estrategia hasta el final independientemente de las condiciones. Saber readaptarse y modificar las estrategias a las nuevas condiciones es clave. Ya lo hemos dicho también antes, hay que ser flexible y hay que intentar adaptarse a las nuevas condiciones, no pensar que una estrategia porque haya funcionado durante un tiempo vaya a funcionar de por vida, ¿vale? Hay que adaptarse a los nuevos cambios, a las nuevas tendencias y a la innovación. Actualízate diariamente. Todos los días hay nuevos desarrollos, tecnologías que reemplazan a las anteriores, proyectos que ganan y proyectos que pierden. Si no puedes permitirte dedicar horas de tu día a mantenerte actualizado y hacer tus análisis, busca a alguien que haga ese trabajo por ti, ¿vale? No tiene sentido estar en un mercado tan cambiante y tan rápido y tan dinámico y simplemente pues apostar por una gama de 10 o 20 activos para los próximos 20 años. Habrá activos que sí, hay activos muy sólidos que tienen potencial de estar aquí los próximos 10 años, pero el problema es que, como ya os digo, hay tanto cambio en la tecnología y hay proyectos que salen y proyectos que caen. No tener este hábito o esta rutina de estar actualizado constantemente es un riesgo muy grande, ¿vale? Entonces, siempre os aconsejo que tengáis a alguien o algún medio o algún lugar de referencia donde tengáis una actualización constante de lo que está pasando, ¿vale? Escucha al mercado, desarrolla sensibilidad por las tendencias venideras, cuestiónate cuál es el siguiente paso. Estar posicionado pronto y en la tendencia correcta son los dos ingredientes de una receta para los mayores retornos. Esto es así con todo, o sea, si uno es capaz de escuchar, de tener sensibilidad suficiente para entender que lo siguiente era el gaming, cuando estábamos en septiembre, en octubre, pues por supuesto esa persona pues hizo unos retornos extraordinarios. Si lo vio con el metaverso, igual, si lo vio con el DeFi, igual. Hay señales en el mercado de interés por parte de los inversores, de movimiento en las redes, de búsquedas en internet, de contenido en los medios de comunicación. Hay señales que uno poco a poco con el tiempo va adquiriendo y va desarrollando una sensibilidad para preverlos, para entenderlos, para saber cuándo llegan las cosas, ¿vale? Entonces, es importante que con el tiempo uno se vaya cuestionando qué es lo siguiente, ¿vale? O sea, cuando ya estoy aquí, ¿vale? Ya he hecho estos beneficios o ya ha pasado esto, ahora ¿qué es lo siguiente? ¿Qué tiene que venir ahora para que este mercado gane adopción o mejore en algún sentido?
Prueba los protocolos, aplicaciones y productos en los que inviertes. No hay nada mejor que entender para entender la calidad y el potencial de un activo que experimentarlo por uno mismo. Lo mismo, lo hemos dicho antes, uno puede invertir en un activo porque los documentos que ha estudiado ponen que es muy bueno y demás, pero la mejor manera de saber realmente la calidad de lo que ese activo proporciona es probándolo, ¿vale? Probándolo por uno mismo. Y por último, tener una visión de muy largo plazo. Entiende el cambio que se está produciendo delante de ti y valora el tiempo necesario para que éste se asiente en las infraestructuras convencionales y alcance adopción masiva. Vale, no hay un cambio en la historia sustancial que haya cambiado toda la forma y los modelos convencionales que se haya producido en cuestión de unos pocos años, ¿vale? Todo esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo, pero las personas que estaban temprano y que aguantaron, tened claro que si habéis hecho vuestro estudio y habéis entendido otros cambios tecnológicos en la historia y sabéis cómo funcionaron y cómo fueron, esas personas experimentaron ganancias masivas, ¿vale? En cuestión de años, por supuesto, no en cuestión de días ni de meses, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, tener esa visión de largo plazo es el número uno para invertir en cripto desde mi punto de vista. Bien, ya para acabar os dejo algunos recursos, ¿vale? Algunos de vosotros ya me habéis ido preguntando. Os dejo un grupo de recursos sencillos, recursos intermedios y lectura avanzada. Bueno, en cuanto a recursos sencillos, los libros de Internet of Money de Andreas Antonopoulos están muy bien, ¿vale? Esta es una persona brillante, es una referencia en el mundo cripto y incluso en el mundo del Internet. Estuvo durante la revolución del Internet participando en su desarrollo y es una persona que tiene una visión de la historia y una comprensión sobre los cambios sociales, económicos, políticos que ocurren brillante, ¿vale? Me atrevería a decir que de las mejores, si no la mejor que yo he sido capaz de leer o de entender por mí mismo. Y son libros muy sencillos de leer, son muy cortos, se leen en cuestión de unos días y de verdad que merece la pena si tenéis el tiempo y las ganas de echarles un ojo. Un curso muy sencillo que os puedo recomendar para coger nociones muy básicas en cuanto a lo que es Bitcoin y las criptomonedas, entender lo que es una blockchain, entender algo de criptografía, de protocolos de consenso, los trilemas de los sistemas distribuidos, entender un poco de también arquitectura de software, todas estas cosas. Este curso de EDX, ¿vale? La plataforma EDX de la Universidad de Berkeley, Bitcoin and Cryptocurrencies, está bastante bien. Lo podéis adquirir gratis sin ningún tipo de, o sea, sin un, digamos, un certificado de respaldo, o podéis pagar por ello, que en función del momento pues suele andar entre 50 y 100 euros para obtener el certificado profesional de este curso, ¿vale? Es un curso relativamente largo, se hace en 3-4 meses, pero creo que da unas nociones buenas si se tiene un nivel bajo. Recursos intermedios para aprender blockchain. El libro de Blockchain Basics de Daniel Drescher está muy bien. Es un libro con un perfil no muy técnico, pero que de verdad ayuda a profundizar muchísimo y a sacar una base excepcional de lo que es una blockchain y de todo lo que implica, ¿vale? Es un libro bastante sencillo de leer. Algunos de vosotros sé que ya lo habéis leído y pone muchas analogías relacionadas con cosas que podemos entender, cosas súper convencionales y súper tangibles que hacen que la lectura del libro sea magnífica, de verdad, muy recomendable este libro. En tema de inversión, el libro de Crypto Assets de Chris Burniske y Jack Tatar, este libro es un libro un poco más denso, está entre lectura intermedia y lectura avanzada. Es brillante en cuanto al contexto que da de la historia de Bitcoin, las métricas que se pueden utilizar para medirlo, criterios personales para evaluar un proyecto y cosas muy generales, ¿vale? O sea, es un libro más bien enfocado a inversores y es, digamos, la guía de muchos inversores institucionales. En las primeras páginas de este libro encontráis referencias o menciones de infinitas instituciones, organizaciones de inversión, fondos, etcétera, ¿vale? Entonces es un libro que de verdad merece la pena. Con el tiempo, cuando ya se tiene unas nociones más avanzadas, bueno, pues dedicarle una lectura. La Bitcoin Magazine es un medio digital, ¿vale? Que fue fundado hace muchos años ya por Vitalik Buterin, por el fundador de Ethereum, y es digamos, un medio de comunicación que estaba centrado en hacer un poco de análisis sobre la tecnología blockchain. Tenía un enfoque muy tecnológico, muy técnico. Con el tiempo pues se ha ido centrando un poco en discutir temas no tan complejos, pero también desde un punto de vista pues a lo mejor de análisis de tecnología, análisis on-chain, avances o cambios en el mercado, etcétera, ¿vale? Entonces está muy interesante y merece la pena también tenerlo como una posible fuente. En lectura avanzada
Aquí ya, bueno, incorporo los libros de Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum. Son libros ya de lectura que considero que es para personas que tienen ya interés en profundizar al máximo, es decir, ya desde un punto de vista de desarrollo, desde un punto de vista de programación, desde un punto de vista de entender las tripas absolutamente de cómo funcionan estos protocolos. Y son libros muy densos, muy largos, muy técnicos, que pues bueno, simplemente si alguien ya se quiere enfocar claramente a este sector, pues que los tenga como referencia. Eh, Aquí abajo os dejo también un pequeño documento que hace referencia a los white papers de los proyectos, ¿vale? Os recomiendo que con el tiempo, cuando vayáis pudiendo, dediquéis tiempo a leer white papers, porque los white papers, que son esas propuestas que hacen los proyectos sobre su solución, contienen un montón de información y un montón de conocimiento que con el tiempo, pues, no solamente os van a ayudar a aprender cosas nuevas y a entender nuevos conceptos, sino que os van a preguntar, os van a hacer preguntaros y cuestionaros muchas cosas que no vais a entender, ¿vale? Entonces, los white papers son una muy buena herramienta también para formarse. Bueno, espero que este primer vídeo de introducción os haya sido útil. Creo que hemos barrido muchísima información muy útil, ¿vale? De un poco, digamos, las características y los aspectos fundamentales a la hora de invertir en cripto. Y en los próximos vídeos nos iremos centrando ya más concretamente en cada uno de estos puntos por separado e iremos desgranando pues todos los análisis y los estudios fundamentales que vamos a ir haciendo de los proyectos. Nada, de nuevo muchas gracias a todos, espero que os haya sido útil. Cualquier duda que tengáis ya sabéis, por privado, por el grupo del canal, encantado de resolverla y de hablar con vosotros. Un abrazo.